Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 19. Segunda vida destrozada. Editar. El rojo es un color bonito. ¿Sabías que la combinación de colores rojo y amarillo está diseñada para hacer que la gente tenga más hambre? También ayuda a que se destaque y atraiga activamente la mirada. Genial, ahora, después de solo hablar de ello, ya tengo hambre. A todos les alegrará saber que escribir ahora es un poco más fácil. Hacia el final de este capítulo y a partir de lo que he comenzado con el siguiente, las cosas parecen fluir mejor en mi mente. Ya llegué a 5000 en el capítulo 20, así que espero poder publicarlo pronto. Hemos llegado a las 200 reseñas. Un gran hito para mí personalmente. Sin embargo, estoy un poco enojada con todos ustedes, lectores, porque dejaron la reseña en 199 por tanto tiempo. Estaba considerando no publicar este capítulo hasta que finalmente alcanzara esa cifra, pero afortunadamente lo hizo. En algún momento después de este capítulo, lo más probable es que también alcancemos el hito de los 500 seguidores. Medio millar, un gran avance. Esperamos llegar a los 1000, quién sabe cuántos más después de eso. Una vez terminado todo esto, disfrútenlo. Mirarse al espejo le provocó una sensación de depresión. Con un profundo arrepentimiento, se pasó los dedos por el pelo, resoplando con rabia porque no se veía mejor. El aspecto desordenado y casual de puntas había sido eliminado, reemplazado por un aspecto significativamente más corto y estilizado con gran parte del cabello restante peinado hacia atrás. Mantenía su color naranja en su mayor parte, pero sus raíces plateadas contrastaban enormemente con las puntas de color naranja llameante. El flequillo que anteriormente cubría su frente se erguía en la parte superior de su cabeza y los mechones de cabello completamente plateado que originalmente estaban sobre su ojo izquierdo le daban un toque fuera de lugar. El cabello junto con su piel beige ciertamente le daban un aspecto feroz que añadía 2 años a su apariencia de edad, pero algo no estaba bien. Shirou personalmente sentía que sus brillantes ojos naranjas no complementaban su apariencia en absoluto. De hecho, sentía que el plateado en el que se estaban transformando sus ojos funcionaría mucho mejor. «Te ves mucho más guapo», comentó Reines desde atrás, sobresaltándolo. Al darse la vuelta para mirarla a los ojos, apareció la figura despreocupada del Archisordi. Recuperándose, preguntó lo primero que se le ocurrió. «¿Cómo cruzaste toda la habitación sin hacer ni un crujido?» Cuando los pisos de madera envejecían, crujían. Y el piso de la habitación de Reine estaba hecho completamente de madera. En ese momento, él estaba parado frente al espejo del baño de ella en un baño bien escondido conectado a su habitación. No lo había visto antes, pero detrás de la gran estantería había un baño completamente amueblado al que se abría sacando un libro específico del estante. Shirou disfrutó mucho de la perspectiva, encontrando interesante la vibra de agente secreto. La chica se encogió de hombros como respuesta. Sin hacer caso a su pregunta, le tendió una mano y la abrió para revelar un pequeño cristal rosa de doble terminación. «Por favor, lleva esta piedra preciosa y colócala dentro de tu oreja cuando llegues para que pueda guiarte». Shirou frunció el ceño y extendió la mano con vacilación. «¿Cómo vas a guiarme a través de una mansión que nunca has visto antes?» La piedra preciosa fue colocada en su mano. Era rígida, pero se sentía viscosa y gelatinosa, diferente a cualquier tipo de objeto que hubiera tocado antes. «La gema nos permitirá comunicarnos y me permitirá ver todo a través de tus propios ojos. Estaré dentro de ti de alguna manera». La extraña redacción hizo que Shirou se encogiera de inmediato, pero Reines apenas pareció notar el significado detrás de lo que acababa de pronunciar. Cerrando los ojos y arrugando la cara con disgusto, extendió una mano para detenerla antes de que pudiera continuar. «No vuelvas a decir algo así, por favor», suplicó, guardando con cuidado la gema en su bolsillo para guardarla. «Encuentra mi camino hacia la mansión y silencia al informante de Animus Pere», recitó Shirou, cada vez más confundido cuando el sonido de su propia voz llegó a sus oídos. Estaba alterado y era completamente indefinible. Una octava más baja, con un tono secundario que vacilaba para oscurecer aún más su voz real.
Sin embargo, ese no era el punto de preocupación, era lo que esta nueva voz estaba diciendo lo que lo hacía sentir extraño. Era fría y vacía, carente de emoción y enfocada completamente en un objetivo asesino. Ese tema le generó más preguntas. Cuando escuchó lo que Reines quería a cambio de su favor con Lectra, casi preguntó si la rubia estaba loca. ¿Asesinar a alguien para evitar su expulsión? Ahora era diferente. Si ese hombre realmente tenía información sobre su padre, era una amenaza. Pero de verdad estaba dispuesto a asesinar a alguien solo para evitar la posibilidad de que descubrieran a su familia. Le estaban dando órdenes de acabar con sus objetivos como a un asesino a sueldo. Eso era todo lo que él era para ella. Una especie de perro de ataque con correa, entrenado para morder cuando se lo ordenaban. Bajó la mirada hacia sus manos enguantadas y las apretó hasta formar puños, haciendo que el cuero chirriara por la tensión. ¿Cuáles son las posibilidades de que este informante sepa realmente lo que dices que sabe? Preguntó, con una mirada ceñuda que logró hacer que Archisortie, que estaba inmóvil, diera un paso atrás. Hubo una pausa, una vacilación que le dijo más que sus palabras. 95%. La familia Animus Pere no gastaría tanto tiempo y esfuerzo defendiendo a este hombre si no tuviera conocimiento sensible. La máscara tenía una malla negra sobre sus ojos, lo que significaba que su mirada acusadora probablemente ni siquiera fue vista por la pequeña rubia, pero la hizo de todos modos. Si sabe tanto sobre el asesino de magos, ¿por qué no se presentó directamente ante la Asociación de Magos? Reines se agarró la muñeca con una mano por delante, intentando parecer mansa. Eso sería casi una invitación directa para que el asesino de magos salga de su escondite de nuevo. Es obvio que el hombre no quiere que lo encuentren. Tomando su silencio como confusión, resopló y comenzó a explicar. La Asociación de Magos envió recientemente magos para investigar una posible pista sobre el asesino de magos. Ni siquiera 3 días después, los 3 desaparecieron. Se han hecho esfuerzos para rastrearlos, pero hay varios boletos de avión a su nombre y testimonios de testigos oculares de que estuvieron en países completamente diferentes, lejos de su supuesto objetivo. La mujer se encogió de hombros a medias, una acción que reflejaba sus verdaderas emociones sobre el asunto. Sus ojos se agudizaron después de un parpadeo, volviéndose acusadores. ¿Por qué estás tan interesada en el asesino de magos? Apretando los dientes, Shiro pensó con rapidez y avanzó a grandes zancadas, invadiendo su espacio y obligándola a mirar hacia arriba. Con la voz más amenazante que pudo, le dijo, él y yo tenemos algunos asuntos personales que resolver. Tengo una gran noticia, afirmó Luvia, dejándose caer de golpe en una silla de la mesa. El acto hizo que todo se moviera y casi se derramó el café de Lectra. Shiro había levantado su propio vaso de agua de forma preventiva, anticipándose al acto. Una rápida mirada reveló que la rubia real estaba exhausta, con bolsas oscuras bajo sus ojos opacos y medio vidriosos. A pesar de la fatiga evidente, no parecía diferente de lo habitual. Sus ojos se clavaron en los de él y él la observó atentamente mientras ella miraba 2 veces. Ella miraba fijamente el área entre su capucha y su frente, tratando de ver a través del lugar oscuro su cabello cortado debajo. Bajó la cabeza y trató de concentrarse naturalmente en los restos de sus papas fritas. ¿Qué novedades hay?, preguntó Lectra, envolviendo su café con ambas manos. ¿Tiene algo que ver con tu victoria en el torneo de anoche? Luvia siguió mirando a Shirou, fulminándolo con la mirada hasta que Lectra la llamó por su nombre con vacilación. Temblando, se giró con naturalidad y con una mirada absolutamente perdida. ¿Qué?, preguntó por un momento, luego volvió a su pensamiento original. Bien, mis noticias. Por ahora, eso puede esperar. Se abanicó con la mano como si el asunto hubiera perdido toda importancia y se volvió hacia Shirou. ¿Te cortaste el pelo? Shirou, quejándose, dejó caer aún más la cabeza y chocó contra la mesa con un fuerte golpe. Riendo, Lectra le puso una mano en la nuca. Quería un corte, pero el barbero le cortó casi todo el pelo. Era una mentira absoluta, pero que cubría su verdadera historia de manera eficiente.
Lo último que quería que Electra supiera era que estaba en peligro de ser expulsada y que él la estaba ayudando lidiando con Reines, matando a otros magos. Si bien había estado exagerando su odio hacia el corte de pelo para empezar, la atención adicional que estaba recibiendo solidificó su resentimiento. La gente lo había estado mirando todo el día, aunque realmente no estaba claro si eso se debía a los eventos de la noche anterior o a un cambio de apariencia tan menor. Al menos, la gente ya no se apartaba de su camino con miedo. Ahora simplemente lo evitaban y le hacían innumerables preguntas con la mirada. Incluso ahora, su mesa era el punto de atención de casi todos los demás magos en la habitación. Si Shirou se concentraba lo suficiente, podría captar los nombres de él y sus amigos. Luvia resopló y rió entre dientes. A menos que te hayan afeitado, no puede ser tan malo. Ella extendió la mano para agarrar su capucha, pero él rápidamente colocó ambas manos en la parte posterior de su cabeza para mantenerla abajo. Diciendo una sola palabra advirtiéndole que la dejara así, la chica resopló y se sentó en su asiento. No me importa si ganaste el torneo, aún así no podrás verlo. Se oyó un ruido de confusión. Pero yo nunca gané el torneo, ¿no te quedaste para ver la final? Hubo una pausa, luego el ruido de alguien rascándose, mientras Electra se rascaba la nuca torpemente. Supongo que no. Bueno, después de que me dejaste ganar, pasé a la final y perdí una batalla reñida contra Delia Jules. El comentario sorprendió tanto a Shirou como a Electra. Al levantar la cabeza y olvidarse por completo de su cabello, lo que sabía de Delia Jules le vino a la mente. Era una maga de alteración que usaba un código místico que se adaptaba perfectamente a sus habilidades. En su estado normal, era un cable plateado compuesto por cientos de hebras delgadas, y sin ningún ajuste podía usarse como un látigo con cierta eficiencia. Sin embargo, su verdadero propósito se reveló a través de la aplicación de maná imaginación. Delia podía alterar su forma, masa y cada propiedad física de cada hebra individual. En un momento y con nada más que un pensamiento, podía transformarse de una espada o un martillo en un escudo. El rango de aplicación era asombroso, ya que podía llenar cada deseo de nicho con un simple pensamiento, similar a Shirou y su proyección. La única faceta que faltaba era la durabilidad. A pesar de que cada hebra individual estaba ligeramente reforzada, el material no permitía un refuerzo extensivo y podría romperse con la aplicación correcta de fuerza. Así que ni siquiera ganaste tu propia apuesta, resumió, levantando la cabeza para mirarla con una sonrisa burlona. A juzgar por el torrente de sangre que le subió a las mejillas, eso la había molestado muchísimo. Electra giró la cabeza para mirar hacia otro lado y bebió un trago para ocultar su diversión. Fue una victoria segura, pero incluso el resultado más seguro puede tener errores. Hablando del torneo, no recuerdo que alguna vez le hayas agradecido a Vlade por dejarte ganar, señaló Electra. Después de un pequeño estiramiento, la chica se inclinó hacia adelante hasta que prácticamente quedó recostada sobre la mesa con la mitad superior de su cuerpo, deteniéndose para ajustar su brazo debajo de su cabeza para que estuviera bien apoyada. El rostro de Luvia inmediatamente se dividió en una mueca feroz. Era algo que Shirou nunca había visto antes y estaba un poco sorprendido por el cambio. Agradecerle por qué. Nunca le pedí que se rindiera. Siendo honesta, en realidad estoy furiosa. Había estado anticipando una batalla de proporciones épicas para ver quién de nosotros era realmente el más fuerte, pero cuando llegó el momento, él no fue más que una decepción. Giró la cabeza para mirarlo con el ceño fruncido. Renunciaste a tu única oportunidad de convertirte en el campeón de este año, de afirmar que eres el mago más fuerte de la Torre del Reloj y realmente decirlo en serio. ¿Puedes decirme por qué? Porque no me importa. Luvia reaccionó como si alguien le hubiera dado un puñetazo en la cara. Retrocedió violentamente antes de mirarlo con incredulidad. ¿Cómo es posible que no te importe? Irritado por su reacción, decidió revelar su propia y honesta opinión. El torneo no es más que un juego estúpido. Los niveles no significan nada y es solo una forma turbia de apostar por los estudiantes. Shirou sintió que su rostro se retorcía en una mueca. Solo quería hacerla feliz y darle una oportunidad de quedarse con el primer lugar, porque estaba enojada con él.
Un mago de nivel D podría vencer a un mago de nivel A, todo depende de qué tipo de habilidades tenga cada uno y si esas habilidades juegan con las debilidades de los otros magos. Si quieres un ejemplo, mírame a mí. No conozco muchos hechizos, pero aún así logré llegar a los 3 primeros. Gruñendo, Luvia siguió mirándolo fijamente durante un rato antes de resoplar de ira y girar la cabeza como una niña regañada. Se produjo un silencio bastante incómodo, ya que todos se sentían en desacuerdo con la situación. Finalmente, Lectra se animó y asintió con la cabeza en dirección a Luvia. Dijiste que tenías grandes noticias cuando llegaste aquí, pero nunca dijiste cuál era, ¿lo olvidaste? Se rió vacilante, tratando de aligerar el ambiente. Una luz se encendió en los ojos vacíos de Luvia. Por supuesto que no lo olvidé, mintió, solo estaba esperando el momento adecuado. Bueno, no nos dejes en suspenso, añadió Shirou secamente, moviendo su taza para beber un trago de agua. Comer y beber siempre había sido un proceso complicado con su bufanda en el medio, pero después de unas semanas, había adquirido bastante habilidad. Nuestra familia podría tener una pista sobre el asesino de magos. Shirou tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no parecer descaradamente sorprendido y atragantarse con el agua. Tragándose la tos y probablemente depositando un trago de agua en el fondo de sus pulmones, hizo lo posible por parecer apático con una mirada interrogativa. ¿El asesino de magos?, preguntó Lectra con entusiasmo. Un nombre bastante espeluznante. ¿Por qué estarías buscando a alguien así? Ya sabes, siendo un mago y todo eso. Fue un trabajador independiente durante años, trabajando como pistolero a sueldo en el mundo normal también. Era un mercenario en todos los aspectos y, dado que mi familia está en el mismo oficio, comenzamos a buscarlo para eliminar a la competencia, por así decirlo. Shirou sintió que su ojo se contraía ante el segmento de eliminación. Así que esa era la razón por la que el anciano quería que evitara a la familia Edelfelt. Desapareció durante más de una década, pero ahora han surgido señales de su regreso. ¿Qué tipo de señales?, le preguntó Lectra, algo por lo que él se sintió agradecido. El rumor es que 2 agentes independientes y un ejecutor fueron enviados a una ciudad de Japón llamada Fuyuki hace unas semanas. Desaparecieron de la red y fueron encontrados muertos en 2 lugares completamente separados. Los cuerpos de los agentes independientes estaban en España y el ejecutor terminó en los Estados Unidos, en algún lugar de Mississippi. El rumor se hizo más fuerte. Kiritsugu había dicho que estaba poniendo los cuerpos en un lugar menos visible, pero la verdadera pregunta era: entonces, ¿cómo sabes con seguridad que fue el asesino de magos? Lectra lo reemplazó nuevamente. Afortunadamente, ella tenía tanta curiosidad como él. Por las circunstancias y las condiciones de los cuerpos. A la ejecutora le faltaba el escudo familiar y resulta que un tercero lo vendió a la torre del reloj. Cuando se investigó al vendedor, se descubrió que era un alias. Nunca existió y no se lo pudo rastrear. Luvia se inclinó hacia adelante y apuñaló la mesa con 2 dedos. Métodos, motivos, todo cuadra. Entonces, ¿cuál es tu plan?, preguntó finalmente Shirou, tratando de permanecer lo más calmado posible. La mano de Luvia se congeló mientras golpeaba la mesa. Hubo un momento de pausa antes de que se encogiera de hombros y posara la mano plana. Sin la confianza que había mostrado antes, la chica respondió vacilante: vuela a Fuyuki y ve si los rumores son ciertos. De repente, la chica entrecerró los ojos. ¿No eres de Japón, Blade? Él asintió lentamente, sin estar seguro de a dónde iba esto. Debes haber oído hablar de este lugar antes, ¿verdad? Japón no es muy grande y la magia es bastante escasa allí, así que, ella continuó, esperando a que él completara los espacios en blanco. Dejando de lado el insulto a su país natal, se aclaró la garganta y fabricó la mentira más grande hasta el momento. Soy del norte de Japón y, si no recuerdo mal, Fuyuki está en el sur. Solo he oído comentarios al respecto. Decidió añadir un poco de verdad para hacerlo creíble, y se rascó el cuello. Algo sobre líneas ley convergentes. Luvia resopló. Entonces no me sirves de nada. Supongo que tendré que entrar a ciegas. ¿No es un poco imprudente volar directamente hacia la casa de ese asesino de magos y llamar a su puerta?
Si ese es su nombre, probablemente haya una razón para ello, razonó Shirou, tomando un trago de agua. Luvia se burló, cerró los ojos y se echó el pelo hacia atrás con una mano. Solo las personas mayores entran en la jubilación, y si el asesino de magos se retiró hace una década, ahora será extremadamente viejo. Podré encontrarlo, matarlo y reclamar todas las recompensas y la fama yo misma. Entonces, incluso si no tiene la intención de regresar al trabajo mercenario, lo matarás solo por la gloria. Parpadeando, Shirou tropezó mentalmente sobre cuán idiota era tal línea de razonamiento. El hecho de que haya estado fuera de esto durante años no significa que no pueda volver. Ya ha matado a 3 personas, tal vez quiera volver a hacerlo. Tal vez deberías esperar un par de años hasta que seas mayor. Entonces podrías ser lo suficientemente hábil para manejar algo así, o ver lo inútil que es. Luvia lo miró con enojo como si hubiera derribado a su perro. ¿Estás diciendo que no soy lo suficientemente fuerte para derribarlo? Se volvió para mirarla directamente y le dirigió una mirada igualmente intensa. Eso es precisamente lo que estoy diciendo. ¿Y cómo llegaste a saber tanto sobre quién puede o no puede enfrentarse a él? Había un destello de algo en sus ojos y una sensación siniestra lo invadió al instante. Espera un minuto, misterioso, no puede mostrar su rostro, excelente para derrotar a los magos de Japón, enumeró, contando las puntas de sus dedos. ¿Tú eres el asesino de magos? No. Él se puso rígido reflexivamente, no porque ella hubiera descubierto algo, sino porque se había acercado. No soy el asesino de magos. Si lo fuera, ¿qué tan estúpido sería aparecer en un lugar donde todos me quieren muerto? Murmurando desde un costado, Lectra estuvo de acuerdo en que sería bastante estúpido. Eres lo suficientemente estúpida como para trabajar. Vas a donde menos te esperan, un lugar que nadie buscaría para esconderte un rato antes de regresar a tu verdadero hogar en Fuyuki, supuso la rubia, levantando la cabeza con seguridad de que tenía razón. La sonrisa petulante y con los ojos cerrados en su rostro lo molestaba por razones que no podía explicar. Shirou dejó escapar un suspiro exasperado y sacudió la cabeza. Crees lo que quieres, pero aún te faltan puntos clave. La sonrisa en su rostro vaciló levemente y abrió un ojo para mirarlo. Puntos como que... El asesino de magos usa armas de fuego como su arma preferida. Nunca he usado un arma en mi vida, una mentira descarada, así que encaja eso en la descripción de tu personaje. Su tono se había vuelto discutidor. Ambos estaban tratando de pasar desapercibidos, pero la fricción en sus diferentes opiniones estaba provocando la formación de grietas. Desde un costado, Lectra se rió torpemente, en un intento de calmar la situación. Oigan, chicos, tal vez deberíamos dejar el tema. Tal vez sí, aunque para ser sincero, me interesa más saber cómo sabes tanto sobre el asesino de magos. Cuando estabas sentado allí en silencio, cuando lo mencioné por primera vez, replicó el rubio, ignorando por completo a Lectra. Maldiciéndose mentalmente por el desliz revelador, la mente de Shirou se apresuró a comenzar a controlar los daños. Al ver que sus palabras eran ignoradas, Lectra rápidamente extendió la mano y agarró la capucha de Shirou. Con un movimiento rápido, se la arrancó para revelar su pobre cabello recién cortado. Le tomó unos segundos recuperarse de la sorpresa del acto, sus manos luchaban por recuperar su cabeza, mientras la rubia vestida de azul real frente a él permanecía sorprendentemente callada. Ocultándose, le lanzó a Lectra una mirada asesina, que ella desvió con una simple sonrisa. Luffy emitió un breve murmullo de apreciación, atrayendo de nuevo su atención. Me gusta. Te ves mucho mayor y fría con el pelo corto. No entiendo por qué te asustaste antes. Gimiendo y apoyando la cabeza sobre la mesa una vez más, Shirou murmuró algo de verdad por primera vez en mucho tiempo. Porque me parece extraño, como si no fuera quien soy. Levantó la cabeza lo suficiente para mirar hacia un reloj y comprobar la hora. Llegaba tarde. Waber le había dicho que volviera a la oficina del Mello y alrededor de la 1. Desafortunadamente, resultó que era la 1 de la tarde y le tomaría 10 minutos caminar para llegar allí. Mierda, lo siento, tengo que irme. Gritó, prácticamente tirándose de la mesa y corriendo en dirección a la oficina. Tardó 5 minutos en llegar a toda velocidad.
Tras tomar aire fuera de la puerta, para no entrar corriendo sin aliento, abrió la puerta y encontró una habitación, que era todo lo contrario de una oficina. En primer lugar, era grande. Más ancha que larga, era el doble del tamaño del dormitorio de Shirou. En segundo lugar, la decoración sería más natural en una sala común de estar. A la izquierda había 3 sofás cabriole colocados uno junto al otro alrededor de una mesa de café, dejando una abertura hacia una chimenea vacía en la pared izquierda. Cada mueble estaba hecho de una tela gruesa y acogedora en un tono cálido, enmarcada con madera oscura para acentuar aún más su naturaleza rústica. El suelo era de madera dura, pero gran parte del espacio había sido cubierto con alfombras que eran igual de hogareñas. En los bordes de la habitación había estanterías cargadas de tomos. Iban desde lo moderno a lo antiguo y estaban perfectamente ordenadas sin una mota de polvo. Aunque la chimenea carecía de un fuego adecuado, el olor a madera quemada permanecía, mezclándose con el olor a tinta para endulzar el tono amaderado. Justo enfrente, había una mesa alta, a la altura de la cadera, sobrecargada con libros, papeles e instrumentos de escritura. El señor Meiyoi estaba allí, trabajando en un trozo de papel, mientras Reines echaba un vistazo a los garabatos desde su costado. El resto de sus estudiantes, Gray, Flat y Sbin, estaban sentados en los sofás jugando a una especie de juego de cartas. Todos le dirigieron una mirada extraña cuando entró y se quedaron boquiabiertos con la habitación. «Lo siento por llegar tarde», finalmente dijo una vez que recuperó el sentido. «¿Llegas tarde?», preguntó Aber, mirando por encima del hombro hacia un reloj que colgaba sobre una puerta. «Supongo que sí, aunque cuando sugerí que llegara una tarde, solo lo hice para que sirviera como guía». Shirou resopló, más que nada porque su cuerpo todavía demandaba oxígeno por su carrera. «Bueno, entonces llego perfectamente a tiempo». Cuando finalmente llegó la noche, regresó a Reines y realizó una última sesión informativa para asegurarse de que los detalles fueran correctos. La reunión también le dio tiempo para prepararse, algo que logró adornando su nuevo atuendo y proyectando armas para colocarlas sobre su superficie. Como el anonimato era primordial, no podría usar la proyección, ya que era un identificador extremadamente rápido. La mansión donde supuestamente encontraría al informante estaba a las afueras de Londres, cerca de la nada y lejos de todo. Para llegar allí, Reines le había dado un coche y las indicaciones, probablemente bajo la suposición de que tenía 18 años, o incluso de que tenía carnet de conducir, lo cual era falso. De todas formas, no quería discutir ni permitir que se conocieran más detalles personales, así que cogió el coche y condujo él mismo sin quejarse. Incluso sin carnet, sabía conducir. Le ayudó el hecho de que los británicos conducen por la izquierda, como en Japón. Aparcó el coche a una distancia considerable, examinó la zona y trazó un breve plan de aproximación antes de seguir adelante. Alrededor de la parcela había una zona extensa y algo montañosa con una gran cobertura de árboles a poca distancia de la cerca de la mansión. Mientras tuvo la oportunidad, intentó una última vez hablar con Avalon. Desde la noche anterior, la reliquia había desaparecido. Shirou ya ni siquiera podía verla, y mucho menos hablar con ella. Cuando la reliquia desapareció, también lo hizo el beneficio curativo que recibía de ella. Una de sus mayores ventajas se perdió, y la misión que se le había encomendado sin duda iba a ser difícil. «¿Aún no vas a hablar conmigo?», susurró al aire quieto de la noche. Esperó unos momentos, casi esperando que el brillo dorado regresara y comenzara su primitiva forma de comunicación. Después de unos segundos de nada, intentó convencerlo nuevamente. «Lamento haber evitado a Gray, de verdad que lo siento, pero nunca fue el momento adecuado para que habláramos». Siguió sin decir nada, ni siquiera una chispa. Bajando la cabeza con un suspiro, consideró la situación una vez más. «Te necesito para este trabajo. No sé qué podría pasar y si es lo peor, incluso podría morir. Entonces, si prometo hablar con Gray mañana sin importar qué, ¿me ayudarás?». Esperó, buscando dentro de sí mismo ese brillo familiar. A pesar de sus intentos de convencerlo, el artefacto no hizo acto de presencia. Decidió que Avalon no iba a ayudarlo y siguió adelante. Metió la mano en un bolsillo de su traje y sacó la gema de cuarzo rosa.
La presionó contra su oído con cierta incertidumbre. Le disgustó la sensación, que solo podía compararse con deslizar gelatina fría en su oído. Justo cuando estaba a punto de quejarse por la sensación y el hecho de que su oído estaba amortiguado, el sonido normal regresó como si hubieran accionado un interruptor. Cuando el recuerdo de la sensación se desvaneció, se bajó la máscara balística para ocultar su rostro. «Llegas tarde», dijo Reines con voz neutra. Era muy clara y parecía provenir de entre sus oídos, en lo más profundo de su cráneo, en lugar de provenir de un solo oído. «No creo que haya un momento determinado en el que se deba asesinar a alguien, creo que simplemente sucede cuando sucede», razonó. Solo estaba bromeando. Encuentra una forma de entrar y supera el campo delimitado, el informante no debería saber que estás ahí. Suponiendo que eso sería todo lo que obtendría de ella, se acercó con cautela al terreno de la mansión, estableciendo una vista detallada a pesar de la oscuridad sin luna gracias a su rastreo. Se tomó un tiempo adicional para examinar toda el área, verificando el perímetro antes de terminar su investigación en la parte trasera de la mansión. La casa en sí fue construida en la década de 1920 con grandes ventanas arqueadas y pilares de piedra que dominaban la fachada. No podría confirmarlo hasta que estuviera dentro, pero Shirou la situó en unos 8.000 pies cuadrados. Había 3 entradas, todas cerradas con cerraduras de tambor estándar. El perímetro no estaba vigilado, al menos en el sentido convencional. Rodeando toda el área había un campo delimitado increíblemente poderoso. Estaba una legua entera por encima del campo de la mansión Tosaka, eclipsándolo tanto en durabilidad como en resistencia. Intentar expresar con palabras la sensación que le producía era difícil. El campo intentaba activamente apartar la mirada, como si se tratara de una especie de exhibición espantosa o de un objeto prohibido. Incluso sus instintos le decían que se alejara de esa propiedad, prediciendo la perdición y la desesperación si no obedecía. Finalmente, Shirou llegó a la parte trasera de la propiedad y llegó a la conclusión de que no había un punto de acceso fácil. Alrededor de la mansión había una enorme valla de hierro forjado que se elevaba casi al doble de su propia altura. No podría escalarla con sus propios medios e incluso si pudiera, caería directamente en el campo delimitado y alertaría a su dueño. Después de debatir sus opciones, se decidió por algo tan simple que rayaba en lo inconcebible. Creó espadas básicas en su mente y las mezcló con algunas modificaciones para obtener exactamente lo que necesitaba. En cuestión de segundos, apareció una escalera hecha de espadas, que se apoyaba casualmente sobre la cerca. Las espadas que formaban los peldaños estaban enroscadas alrededor de las hojas de apoyo, que eran espadas alargadas. El esfuerzo había creado un aparato de escalada extremadamente sólido y extremadamente pesado. Ahora escalando la valla con facilidad, se encontró cara a cara con el imponente campo, dándole un rápido vistazo para determinar cuán difícil sería romperlo. Shirou recurrió a las enseñanzas del propio asesino de magos y colocó suavemente su mano contra el borde del campo. Mientras rastreaba el misterio a través del contacto, su mente se llenó de datos sobre su construcción y apenas le tomó más de 10 segundos encontrar un defecto. En el ámbito de la destrucción de campos acotados, el rastreo resultó ser una herramienta invaluable. Shirou podía igualar a Kiritsugu en velocidad y eficiencia. Si bien el anciano tenía mucha más experiencia y sabía exactamente qué buscar, el rastreo reveló cada falla, incluso las que Kiritsugu podría pasar por alto. Usando una técnica que le había transmitido su padre, Shirou ajustó el campo para que reconociera la firma de su propio cuerpo como una entidad amistosa. Una vez que estuvo seguro de que la alarma no se activaría, Shirou saltó la cerca hacia el patio antes de desmaterializar su escalera. Moviéndose sigilosamente hacia la mansión, alcanzó su perímetro y apoyó una mano sobre él para realizar un trazado adecuado. Cerró los ojos y el diseño de toda la mansión cobró vida, pero algo andaba mal. Shirou no podía ver a las personas individualmente, pero podía hacer suposiciones precisas basándose en la presión que ejercía cada área y su edad relativa. Según la información que recibió, solo había una persona dentro de toda la mansión y estaba sentada frente a una chimenea en el ala oeste. Shirou retiró la mano, parpadeó y frunció el ceño detrás de la máscara. A pesar de todo lo que había dicho Reines, esta familia Animus Pere no brindaba mucha protección a su informante.
Solo hay una persona adentro, esto no parece correcto, murmuró en voz alta, decidiendo interrogar a Reines. ¿Puedes determinar quién está dentro? Intrigante, de todos modos, la familia Animusper está actualmente atada a su propio proyecto, un supuesto orden mundial. Aún así, todavía pueden encontrar el tiempo para enviar informantes, espías y ser una molestia general para todas las demás familias Lore. Por primera vez desde que Shirou la conocía, Reines realmente sonaba molesta. Al aclararse la garganta, se escuchó un suave ruido del otro lado. ¿Por qué dejarían su propia casa indefensa? No lo han hecho. La familia Animusper es una de las familias más respetadas de la Torre del Reloj. Dirigen el departamento de astrología y son conocidos por crear trampas complejas y enrevesadas utilizando runas. Si crees que no hay ningún peligro, muévete con extrema precaución, ya que es probable que lo haya. Sentir la suave y sombría voz de Reines resonando en su cráneo era una sensación extraña y no estaba seguro de si le gustaba o no. Sacudió un poco la cabeza y miró a su alrededor para intentar orientarse. Estaba en la parte trasera de la mansión, un lugar que contaba con un amplio patio trasero y un balcón sobre una plataforma de hormigón. Actuó como un punto de acceso fácil, algo que Shirou podía aprovechar. Metiendo la mano en su mente, Shirou sacó el código místico del bastón extensible. Calculando la distancia, hizo girar el arma para que descansara debajo de su hombro. Una vez que estuvo seguro, corrió hacia adelante y se impulsó hacia arriba sobre la barandilla hacia la superficie del balcón con un suave golpe. Sin querer perder tiempo, se movió con cautela hacia la puerta, extendiendo su mano pero deteniéndose como si su cuerpo se hubiera bloqueado. ¿Qué pasó? ¿Se cortó la conexión? Me parece como si estuvieras completamente inmóvil frente a una puerta, intervino Reines. Esta puerta tiene trampa, pero no veo cómo. Para probar su hipótesis, retiró la mano y la sensación del aire cambió drásticamente. Alrededor del pomo de la puerta había un aura comprimida que había hecho sonar las alarmas en su mente. Era curioso que no pudiera ver el misterio a pesar de que había rastreado toda la mansión. Supongo que sería un componente de su campo delimitado o la construcción real de la casa en sí, en lugar de una magia superpuesta, tarareó, las vibraciones viajando a través de su propio cráneo y haciéndolo estremecer. No puedo hacer nada si la magia está entretejida dentro del material, murmuró para sí mismo, pensándolo por un segundo. ¿O sí? Preguntó, cerrando los ojos. Estaba a un segundo de recitar su aria cuando recordó que tenía un espectador. Oye, Rey, ¿qué pasa si me quito esta gema de la oreja? Hubo una pausa extrañamente larga antes de que ella respondiera. No podré ver ni oír nada hasta que lo guardes. ¿Por qué? Sin responder, metió una mano debajo de la máscara con capucha para sacar la gema. Ahora, seguro de que sus secretos no serían revelados, susurró sigue el rastro, volvió a colocarse la gema en la oreja y examinó en profundidad la construcción de la puerta. En lugar de la voz autoritaria de Reines, un grito ensordecedor le apuñaló directamente el cerebro. Se apartó bruscamente del ruido y se llevó una mano a la oreja, preparándose para arrancarse la gema si el ruido continuaba. Afortunadamente, se disipó en un par de segundos. Olvidé mencionar que podría haber una ligera interferencia con la distancia, mirror. Apretando un ojo con fuerza mientras su oído se recuperaba, analizó la composición del marco de la puerta y determinó que sus instintos estaban en lo cierto. A diferencia de la mayoría de las trampas, que utilizaban un campo limitado o algún otro tipo de magia de detección, esta era un misterio atrapado dentro de cada fibra. Ahora, al menos, tenía opciones. Podía simplemente volar todo el marco de la puerta, aunque eso no era deseable por varias razones. Podía intentar alterarlo para anular el efecto cambiar sus propiedades, o podía intentar algo completamente distinto. Shirou buscó en su mente, encontró el rayo antimagia y lo materializó en su mano. Con un fuerte empujón, se incrustó en el marco de piedra. Cuando se puso en práctica el concepto, una erupción de chispas lo cubrió a él y a la zona. Las dos fuerzas en conflicto se desestabilizaron y, tras unos largos segundos, se anularon mutuamente. Shirou desmaterializó la flecha, que ahora era normal, y agarró la manija de la puerta, solo para descubrir que estaba cerrada.
Con un gesto de incredulidad, trazó la cerradura y modificó una llave en blanco para que encajara perfectamente en los cilindros. Shirou abrió la puerta como si fuera el dueño de la casa, entró y cerró la puerta en silencio. El interior de la mansión estaba en un silencio sepulcral y el aire en sí era pesado como si estuviera en una densa niebla vespertina. El interior era increíblemente anticuado, con piezas modernas esparcidas al azar por todas partes. Esto le dio a Shirou la sensación de que a los propietarios les importaba poco preservar la estética, o que eran demasiado perezosos o estaban demasiado preocupados como para renovar toda la mansión. Avanzando con cautela por el pasillo, miró a su alrededor y observó la decoración. Alineando las paredes había retratos de hombres, mujeres y familias, finamente realizados. Varias caras se repetían, pero se hizo evidente que la variedad había disminuido. Siguiendo visualmente las pinturas que encontró, tomó nota de las fechas de creación. Cuanto más reciente era la pintura, más probable era que mostrara una de dos personas. Una mujer joven de aspecto seguro con un cabello de marfil intrincadamente trenzado, o un hombre mayor de aspecto increíblemente simple y corriente. Lo extraño era que el hombre era tan simple y corriente, que destacaba en comparación con los demás miembros de su familia. Cabello castaño básico peinado de ninguna manera en particular, ojos castaños simples y una figura promedio anodina. Desde dentro de su cráneo, un resentido Reines explicó lo que estaba viendo. Marisburian y Muspere, el hombre que se sometió a una intensa reconstrucción corporal para ser promedio. Shirou no dijo ni una palabra, decidió que era un riesgo que no podía correr y continuó merodeando por la casa. Colocó su mano en la pared, trazó toda la estructura y recopiló un plano del edificio. Con el conocimiento de cómo se estaban elaborando las trampas, podía identificarlas activamente a lo largo de la construcción de la mansión. Una de estas trampas estaba justo al frente, a la vuelta de la esquina, en la parte superior de la escalera. Para alcanzar su objetivo, tendría que bajar un piso, luego pasar por un comedor y la cocina. Por lo que Shirou podía ver, el camino más corto tenía 7 trampas individuales en el piso, las paredes e incluso el techo. No podía decir qué haría cada una y no tenía intención de averiguarlo. Al doblar la esquina, Shirou proyectó otro rayo antimagia y lo arrojó al suelo. Inesperadamente, solo una parte del área quedó inerte en lugar de toda la trampa. Sin realizar ningún cálculo intenso, Shirou calculó que solo podría rastrear una docena de rayos más antes de quedarse sin energía, ya que las armas conceptuales eran significativamente más costosas de proyectar. Se necesitaron 2 rayos más para limpiar por completo el área de maná incrustado. Si se necesitaron 3 rayos para limpiar cada trampa, necesitaría 18 rayos más para limpiar las 6 trampas restantes. Ese era maná que no tenía, por lo que necesitaría encontrar una nueva ruta con menos trampas. Al abrir el plano de la mansión, encontró exactamente lo que buscaba. Si bajaba por las escaleras cercanas y atravesaba varias habitaciones más pequeñas, se encontraría justo afuera del comedor, lo que reduciría la cantidad de trampas a 3. También podría reducir la cantidad de rayos que se usaban al lanzarlos estratégicamente para abrir pequeños caminos sin destruir toda la trampa. Después de algunas pruebas y errores, Shirou logró reducir el uso de sus rayos a 4 y llegó al mismo destino sin que hubiera mucha diferencia de tiempo. Al entrar a comedor, Shirou se abrió paso a través de una trampa en la pared y continuó directo a la cocina. Otra trampa en el piso lo separaba de la puerta abierta que conducía a la ubicación de su objetivo. Después de quitarla de manera similar a la última, obtuvo un punto de observación de su objetivo desde atrás. Era un hombre de unos 30 años con el pelo color ébano hasta los hombros. Estaba sentado en un sillón de cuero con respaldo alto frente a una chimenea que chisporroteaba. Sostenía algo que iluminaba su frente con un resplandor blanquecino, algo que claramente resaltaba entre la luz anaranjada de las llamas. Shirou se acercó sigilosamente a la silla y buscó por detrás de la espalda una daga sin nombre que había encontrado en el Museo Británico. La sencilla banda de cuero que la sujetaba justo debajo de la empuñadura apenas emitía ruido, imposible de oír por encima del rugido de la chimenea. Levantó la espada hacia el frente y un pensamiento cruzó por su mente. El resto de su conciencia se preguntaba si esa era la decisión correcta.
Si mataba a ese hombre, estaría cometiendo un asesinato en todos los sentidos de la palabra. Se podría haber afirmado que todos sus asesinatos anteriores los había llevado a cabo para salvar la vida de otra persona, pero ¿para qué estaba matando a ese hombre? ¿Para evitar que expulsaran a alguien que conocía? ¿Era realmente esa justificación suficiente? No, no lo era. Aunque había llegado a esa conclusión hacía mucho tiempo, no. Antes de que pudiera llevar a cabo sus verdaderas intenciones, una voz lo detuvo en seco. No creo que te hayan invitado nunca. Los ojos de Shirou ni siquiera pudieron abrirse en el tiempo que le tomó al hombre levantarse de su silla. Mientras Shirou saltaba hacia atrás para hacer distancia, el hombre se giró casualmente para mirarlo mientras cerraba de golpe un teléfono celular en su mano. Shirou rápidamente movió los brazos para agarrar las dos espadas enfocadas en el combate en su espalda. Si las cosas salían mal, quería estar preparado al menos. Desenvainando las espadas frente a él, se sintió preparado y completamente fuera de su alcance y no podía explicar por qué. ¿Cuánto tiempo has notado que estaba aquí?, preguntó con su voz alterada, observando las facciones del hombre como un halcón. El hombre tenía un rostro afilado, casi irregular, con una piel áspera y aceitunada y rasgos cortantes. Decir que estaba cincelado en mármol sería subestimar lo angular que era realmente su rostro. Algo que había eludido su vista, debido al ángulo, era un parche en el ojo que ocultaba el ojo derecho. El ojo restante era de un marrón oscuro, casi negro, situado en lo profundo de unas cuencas angulares y afiladas que daban la apariencia de un hombre que estaba eternamente enojado. Esa mirada delataba el resto de su rostro, que, aunque admitía ser irregular, era extrañamente amigable y acogedor. Un breve rastro visual reveló un ojo supurado y dañado detrás del parche. Después de caer ante un arma secreta una vez, no estaba preparado para caer de nuevo. Los detalles parecieron escaparse a Shirou mientras se concentraba en una única pieza de joyería que colgaba suelta del cuello del hombre. Una cruz de plata. El sacerdote se puso de pie con confianza, no, se puso de pie con apatía. Incluso de pie frente a lo que solo podía ser un asesino dispuesto a matarlo, este hombre parecía completamente dispuesto a ofrecerle una taza de té. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que accediste por primera vez a la puerta del balcón? En medio de una risa, el teléfono en su mano hizo un suave tintineo y abrió tranquilamente el dispositivo para ver qué notificación lo esperaba. Un mago que utilizase tecnología moderna era tan raro como un trébol de 6 hojas, por lo que esta visión era solo otro acontecimiento desconcertante entre muchos en ese momento. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que rompiste la puerta del balcón?, murmuró, levantando la vista de su teléfono celular por unos escasos segundos. Shirou resopló y se enderezó un poco cuando el peligro de la situación se desvaneció, aunque su agarre firme sobre las espadas de Elizabeth permaneció firme. Entonces, ¿las trampas fueron obra tuya? Debo admitir que fue un trabajo de calidad. El sacerdote esbozó una sonrisa que casi le quebró todo el rostro de piedra. En mi opinión, las defensas del Animus Per eran deficientes. Tampoco había forma de que yo detectara a los intrusos, por lo que rehacer toda la casa era la mejor opción. El teléfono se cerró de golpe y la atención del sacerdote volvió por completo a Shirou. Supongo que ya sabes por qué vine entonces. Por supuesto, afirmó simplemente, manteniendo esa extraña sonrisa. Un hombre que oculta información valiosa no se va con libertad. ¿Y qué tipo de información podría ser esa?, preguntó Shirou, apretando con fuerza las empuñaduras de cada espada. Blade, no, exclamó rápidamente Reines con sorprendente emoción. El tipo típico. Información sobre posibles oportunidades de espionaje o financieras, ubicaciones de varios miembros de la iglesia y la asociación de magos, entre otras cosas. Ser un verdugo de la iglesia tiene sus beneficios después de todo. El teléfono celular del hombre sonó con una notificación y él inmediatamente fue a revisarlo. Shirou resopló. Era exactamente como pensaba, Reines le estaba mintiendo. No estaba completamente seguro de sus razones para hacerlo, pero lo había hecho, y eso era bastante malo. Se había dado cuenta por las cosas sutiles. Como ella siempre presionaba sus límites, los comentarios murmurados en voz baja y la reacción de un mago de nivel A, Cain.
Su noche en el gimnasio había sido más que una autorreflexión moral, había sido un colapso y una consideración de los eventos. La única explicación lógica era que alguien había convencido a Cain de reaccionar exageradamente de esa manera, y había muy pocas personas que pudieran hacer algo así. El único problema ahora era que tenía que parecer ignorante. Si le avisaba a Reines, ella podría gastar parte de su poder para expulsar a Electra, o algo peor. Si ella podía ver y oír todo lo que él podía, entonces sus propios movimientos fuera de su vista también serían invisibles para ella. Un verdugo. No creo haber conocido a uno antes. Mientras esperaba que el hombre levantara la cabeza, Shirou movió con calma la espada que tenía en la mano izquierda hacia la oreja del mismo lado, la que tenía una gema incrustada. Finalmente, después de terminar su trabajo en el teléfono, el sacerdote miró hacia arriba y de inmediato pareció comprender lo que estaba implícito. Hace demasiado calor aquí para ti. Podemos irnos a otra habitación. ¿O no? Obviamente, el hombre necesitaba una señal más directa. No me interesa mudarme a otra habitación, estoy aquí para matarte, ¿recuerdas? Deslizó la hoja en su mano izquierda de nuevo dentro de la banda que la había sujetado, apuntó directamente a su oreja, luego abrió y cerró su mano para imitar el acto de hablar. El hombre resopló. Se suponía que eso era una señal de comprensión. Muy bien, si eso es lo que debes hacer. Casualmente, el sacerdote guardó su teléfono en un bolsillo de su túnica, levantó los puños y asumió una postura. Al recuperar la espada con la mano izquierda, un silencio nubló la habitación, interrumpido ocasionalmente por el crepitar de la llama. Luego, un leve crujido de un piso de madera cuando el peso se cambió. Tan rápido como Shirou pudo reaccionar, desvió las espadas. El hombre se abalanzó y lanzó un ataque antes de que pudiera comprender por completo lo que había sucedido. El miedo se apoderó de su cuerpo de inmediato y sus músculos trabajaron para contrarrestar el siguiente ataque. Sus espadas no golpeaban una, sino 4 espadas individuales. En la penumbra, Shirou pudo ver cada una de ellas sostenida firmemente entre los dedos del hombre. El sacerdote era rápido, inhumanamente rápido. Intentar predecir el siguiente golpe con su táctica suicida era incluso difícil, y con cada intercambio de golpes, el verdugo parecía estar cada vez más cerca de escabullirse. En apenas unos segundos, esas espadas con forma de garra habían asestado más de una docena de golpes, y cada uno de ellos había desgastado considerablemente sus proyecciones. Ambas espadas probablemente solo sobrevivirían unos pocos golpes más antes de romperse por completo. Un ataque aéreo fue bloqueado por una espada lateral, que mantuvo el brazo del sacerdote en alto. Shirou preparó su otro brazo para parar un ataque cortante esperado, pero se sorprendió cuando el hombre desmaterializó las espadas y apretó su brazo con fuerza. Antes de que Shirou pudiera siquiera considerar cómo montar una defensa, un puño se disparó hacia su abdomen. Tras el impacto, una explosión de energía se disparó hacia afuera, enviándolo a volar hacia atrás y con ambas espadas maltratadas de sus manos. Un dolor cegador y blanco recorrió todo su cuerpo, que se amplificó cuando se estrelló de espaldas contra la puerta de la cocina. Al desplomarse en el suelo, Shirou resopló en busca de aire, agarrándose el torso destrozado. Ese puñetazo había atravesado su refuerzo y le había roto las 2 costillas inferiores. Afortunadamente, no le habían perforado los pulmones ni los órganos, pero estaba gravemente herido de todos modos. Shirou apenas logró mantenerse en pie, levantó los puños a tiempo para defenderse de algunos golpes simples, pero fue tomado por sorpresa cuando lo agarraron por el cuello y lo lanzaron a través de la habitación con una fuerza sin precedentes. Sin saber qué dirección era hacia arriba o hacia abajo, Shirou chocó y rompió un gran gabinete que estaba lleno de cristalería y varios licores. Aterrizó en el cálido suelo de madera con un silbido y obligó a sus brazos a bajar para levantar la parte superior del cuerpo. Estaba superado, había cometido el estúpido error de subestimar a su oponente, pero aún podía luchar, aún podía ganar. No podía terminar aquí. Fragmentos de vidrio y astillas de madera cubrían su cuerpo, pero la pérdida de sangre era insignificante. El dolor que irradiaba de su espalda y su frente fue ignorado mientras apretaba los dientes y ordenaba a su cuerpo debilitado que se moviera.
Colocando un pie plano en el suelo, se preparó para levantarse y ponerse de pie. Tu tiempo de reacción es insuficiente, deberías trabajar en eso, comentó el sacerdote jovialmente. Antes de que Shirou pudiera terminar de ponerse de pie, su cabeza estaba siendo torcida por la barbilla para encarar al hombre directamente. El sacerdote echó hacia atrás una mano derecha abierta. Se había acabado. ¿Su primer encuentro con un verdugo de la iglesia terminaría así? Entonces el nombre no era solo una táctica de miedo. La mano del sacerdote se movió bruscamente hacia el costado de su cabeza. Al impactar, un sonido ensordecedor dominó el costado izquierdo de Shirou y el mundo entero se oscureció. Estaba dando golpecitos con un lápiz sobre un libro abierto. En su interior había garabatos incoherentes de distintas fechas, ninguno de los cuales significaba nada importante. Habían pasado años desde su última visión de lo que solo podía suponer que era el futuro. Durante ese tiempo, había registrado cada sueño, cada visión para poder explotar hasta el más mínimo detalle. Lo había hecho bien y técnicamente había ganado su guerra del Santo Grial al ser el único sobreviviente. Las visiones habían terminado con la guerra, lo que significa que había perdido información valiosa. Dónde o por qué había terminado era un completo misterio para él. Le tocó forjar el futuro con su propia intuición, aunque después de años de planificación meticulosa, ya estaba acostumbrado a eso. Tuvo que admitir que se sentía un poco malcriado. Después de ver lo fácil que podía ser planificar con visiones de lo que estaba por venir, la planificación y las tácticas parecían ser inadecuadas. Dejando caer el lápiz sobre la página, el asesino de magos se reclinó y suspiró. En 2 años, sus 2 hijos lucharían entre sí en la guerra del Santo Grial contra 2 de sus mejores amigos. Sería sangriento, cruel y convertiría a Shirou en el monstruo en el que deseaba evitar convertirse, su propio padre. ¿Y qué pasaría con el propio Kiristugu? Tendría que elegir a uno de sus hijos para mantenerlo y la idea de abandonar a uno por el otro lo enfermaba más que los males del hombre. Lo que lo empeoraba era el inminente conocimiento de lo que le sucedería a su hija. ¿O sería esta guerra diferente? Inclinándose hacia adelante, la silla en la que estaba sentado crujió con fuerza. Si la determinación de Shirou era lo suficientemente fuerte, podría unir a sus amigos y familiares bajo un objetivo común, luchar por un único objetivo y salvar al mundo del Grial. Suspirando, recordó que estaba viviendo en la Tierra, un planeta poblado por hombres. Un resultado tan idealista era imposible. El mejor resultado basado en la realidad era, en el mejor de los casos, sombrío. Shirou ganaría la guerra del Grial después de destruirla para evitar que la maldición de Angra Mainyu se hiciera realidad mediante un deseo. Después de una victoria tan deprimente, los dos, padre e hijo, trabajarían juntos para desestabilizar las líneas místicas de Fuyuki y evitar que ocurriera otra atrocidad. Incluso después de todos estos años, la pregunta que había contemplado durante horas años atrás todavía ardía en lo más profundo de su mente. ¿Por qué esperaría para demoler las líneas místicas? Debatiendo la pregunta por su cuenta, llegó a la misma conclusión que siempre había llegado. Si sus sueños le habían mostrado la Quinta Guerra, era inevitable que ocurriera. Tal vez tenía algo que ver con el hecho de que tuvo lugar apenas 10 años después de la última guerra, o que el gusano Makiri tuvo algo que ver en su formación. El razonamiento no importaba demasiado. Lo que importaba era que la guerra ocurriría pronto y tanto Shirou como Iria debían estar preparados para lo que pudiera suceder. Refunfuñando en voz alta para sí mismo, llegó a la conclusión de que hacía un calor increíble en su habitación y que necesitaba refrescarse. La mejor manera de hacerlo sería mediante una caminata tranquila durante las primeras horas del amanecer. Caminando silenciosamente por la casa, se calzó los zapatos y entró por la puerta principal. De pie, en la puerta, respiró profundamente el aire fresco. Una ligera brisa le trajo el aroma de la lluvia que se acercaba y de las flores. Era una noche hermosa, especialmente para caminar. El sonido de una puerta corrediza le hizo darse la vuelta. Al asomar la cabeza, reconoció de inmediato los rasgos refinados de Missy. Abrió un poco más la puerta y dio un paso hacia afuera. Vestida únicamente con un yukata y unas zapatillas, era probable que acabara de levantarse de la cama. Esta suposición se vio reforzada por el pelo ligeramente despeinado y los ojos soñolientos.
¿A dónde va tan temprano, señor Emilia? Mirándola con curiosidad, le explicó sus intenciones y ella pareció asentir suavemente. ¿Aceptaría compañía? Al no ver ninguna razón para rechazar su pedido, asintió y esperó hasta que ella estuvo de pie junto a él. Ella había regresado al interior para cambiarse de calzado y adornarse con uno de sus propios abrigos. Considerando que la mayor parte de su atuendo estaba en su habitación, no era tan extraño. Con los dos preparados, ambos partieron en silencio hacia Miyama. Un resplandor naranja apagado acompañó al sol naciente en el horizonte, calentando el suelo enfriado por la noche y despertando a la vida silvestre. El paseo duró 10 minutos en silencio y en silencio. Finalmente, Missy lo interrumpió y dijo con calma: «Parece que no duermes tanto como deberías». Igualmente neutral, respondió: «Un hombre que trabaja nunca duerme del todo hasta que termina su trabajo». Con el rabillo del ojo, Kiritsugu vio a Missy fruncir el ceño confundida. «Tenía la impresión de que te habías retirado. ¿En qué podrías estar trabajando todavía?». Se había acorralado torpemente. Incluso aunque Missy viviera en la misma casa que tres magos, nunca le habían contado el secreto oculto. Kiritsugu había hecho algo así específicamente para que, si alguna vez recuperaba sus recuerdos, pudiera reintegrarse al mundo humano normal sin muchos problemas. «Tengo que preparar a mi hijo y a mi hija para el mundo, por supuesto». Era una mentira a medias, ni del todo cierta ni completamente falsa. La niña tarareó: «Ya veo, sí, es un esfuerzo de toda la vida». «Hablando de tu hijo, ¿has hablado con él recientemente?». Una punzada de culpa se abrió paso hasta su pecho. La última vez que habló con Shirou fue en la pista del aeropuerto justo antes de irse. Ni siquiera había intentado llamarlo, pero al menos había habido una buena razón. Comunicarse con el asesino de magos era suficiente para una investigación en profundidad. Si bien era poco probable que otro mago interceptara una llamada entre ellos, era una tontería agregar un riesgo innecesario a una situación ya peligrosa. El otro día, de hecho, le está yendo bien en sus estudios adicionales y debería regresar en un par de semanas. Es genial oír eso, aunque, como tú eres su padre, no es nada inesperado. Los dos giraron hacia una calle que conducía a la casa y casi chocaron entre sí cuando la acera se volvió estrecha. Unos minutos más de caminata en silencio preludiaron un comentario de Missy. «Dijiste que fui un asesino en mi vida pasada, ¿eso me convierte en un asesino en serie?». Kiritsugu, resoplando por la nariz, sacudió la cabeza. «No exactamente. Un asesino en serie es rudo, sin sentido. Un asesino tiene un objetivo, una razón para matar. Pero ¿qué pasaría si lo fuera? Si fueras un asesino en serie, tendrías una reputación. Hasta donde sé, solo había un asesino en serie en Fuyuki, y ya se ha ocupado de él, como sabes. Mi mejor suposición es que buscaste al asesino en serie para matarlo tú mismo, pero te tomaron por sorpresa». Con la experiencia amnésica de Missy con las armas, sumada al lugar en el que fue encontrada, era una suposición segura. «Así que yo era una asesina en serie de asesinos en serie», conjeturó. Puso los ojos en blanco y atribuyó su fijación con los asesinos en serie a su limitado conocimiento del mundo. «Si eso ayuda a aclararlo, sí». Con su voz suave y tímida, Missy hizo una pregunta después de un breve momento. «Creo que estoy bien con eso. Si matara a gente mala, eso me convertiría en una buena persona, ¿no?». Kiritsugu estornudó abruptamente, parpadeando varias veces mientras el momento de sorpresa se desvanecía. Al contemplar su pregunta, regresó a la antigua cuestión de lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal. El asesinato era inherentemente malo, pero lo era cuando el asesinado era malvado. Era una pregunta que se había hecho a sí mismo innumerables veces, una pregunta que había estado cerca de olvidar durante su tiempo con Natalia. «No soy la persona que hace preguntas de moralidad, tendrás que decidir eso por tu cuenta». Al llegar a la puerta principal, Missy se detuvo de repente y se dio la vuelta, observando algo a lo lejos. Se llevó una mano al pecho y murmuró algo a nadie en particular. «Si lo hice antes, puedo hacerlo de nuevo y eso podría traerme recuerdos». Kiritsugu hizo una pausa y miró a la mujer de arriba a abajo. «¿Estás segura de que eso es lo que quieres?». Giró la cabeza con la boca entreabierta por la sorpresa y lo miró profundamente a los ojos.
Poco después, se giró hacia el suelo. Hubo vacilación, o tal vez pensó profundamente en sus propios deseos. Volvió a mirarlo y bajó las manos hacia los costados, apretándolas hasta formar puños. Sus siguientes palabras fueron pronunciadas con una confianza desconocida para la mujer, que normalmente hablaba con voz suave y recatada. Sí, lo es. Enséñame todo lo que sabes, maestro. ¿Vlade? Preguntó Electra, golpeando con los nudillos la puerta de su habitación. Esperó unos segundos sin respuesta, suspiró largamente y volvió a golpear la puerta con un poco más de fuerza. Quería ver cómo estabas después de lo que pasó esta tarde. Espero que Luvia no te haya molestado demasiado. Lo único que obtuvo como respuesta fue un silencio vacío. Gimiendo, se dio la vuelta y apoyó la espalda contra la puerta. Se deslizó hasta el suelo, dobló las rodillas hasta la barbilla y se rodeó las piernas con los brazos. Vamos, vamos, no me dejes ahora, murmuró, bajando la frente y cerrando los ojos. Hola, Electra, dijo de repente una voz. Levantó la cabeza de golpe y vio a Vlad de pie, ofreciéndole un breve saludo con la mano. ¿Estás esperando al grandullón, eh? ¿Te importa si me quedo también? Sin esperar una respuesta, se dirigió al otro lado del pasillo y se deslizó por la pared, copiando su posición frente a ella. Al abrir la boca, dejó escapar un leve chillido antes de aclararse la garganta. ¿Tú también estás esperando a Vlade? Asintió, estiró una pierna y apoyó una mano en la rodilla que aún tenía levantada. El Mello y 2 me envió a buscarlo. Se supone que debo hacerles saber que lo necesitan mañana. No me dijo exactamente para qué, pero debe ser importante. Electra movió nerviosamente las caderas y se estiró para ponerse la capucha. No lo he visto desde el almuerzo y normalmente está despierto a esta hora. ¿Vienes a su habitación en momentos como este muy a menudo?, preguntó, inclinando la cabeza y levantando ambas cejas con algo parecido a la preocupación. Al darse cuenta de lo que podría haber aprendido de ese comentario, Electra levantó ambas manos y las agitó como si el comentario estuviera flotando en el aire y ella lo estuviera dispersando. No es así, no estamos saliendo ni nada, solo nos gusta pasar el rato y resulta que ambos estamos despiertos hasta tarde por la noche. El rostro de Vlad se suavizó y asintió con la cabeza en señal de comprensión. Lo entiendo. Entonces no estás saliendo con nadie, lo que te convertiría en soltera, ¿verdad? La mente de Electra prácticamente implosionó. ¿Era esto algún tipo de señal? ¿Le estaba pidiendo salir con ella o tenía intenciones de hacerlo? ¿Qué significaba eso? Luchando por pronunciar un solo sonido, Electra no pudo evitar una mirada absolutamente atónita. Finalmente se dio cuenta de lo calientes que se sentían sus mejillas y rápidamente obligó a su cabeza a bajar hasta sus rodillas para ocultar su rostro. ¿Te sientes bien?, preguntó de nuevo, con genuina preocupación en su tono. Levantó la cabeza de golpe y, sin darse cuenta, se mordió parcialmente el labio con un incisivo. Asintió de forma errática, tarareó afirmativamente y dijo un estoy bien poco creíble. Pero te pusiste toda nerviosa y todo eso cuando llegué aquí. Hubo un destello en los ojos de Vlad, una comprensión repentina. Ah, ya veo, creo que entiendo lo que está pasando aquí. Electra podía sentir que el aire se le quedaba atrapado en la garganta y se dio cuenta de manera aguda de su propio latido acelerado. No iba a decirlo en voz alta, ¿verdad? Te da vergüenza que te vean aquí esperando a Vlade, ¿verdad? Soltó un suspiro de alivio, bajó la cabeza y se tomó un momento para recomponerse. ¿Por qué estaba tan preocupada? ¿No sería bueno que Vlad supiera lo que sentía? Devolviéndole la mirada inquieta, esbozó una sonrisa igualmente vacilante. Sí, supongo. Es gracioso porque he estado esperando a gente toda mi vida, así que uno pensaría que ya me habría acostumbrado. Vlad sonrió de oreja a oreja y sintió un escalofrío en todo el cuerpo. Al menos no tendrás que estar sola conmigo aquí. Por extraño que pareciera, ese comentario le provocó una mezcla de emociones que no podía describir. Sintió que sus mejillas se calentaban más de lo que ya estaban, bajó la cabeza y se selló los labios para no soltar un alegre apretón. Antes de que pudiera empezar a formular una respuesta, la puerta que sostenía todo su peso se abrió de repente y su espalda se estrelló contra el suelo frío.
con los ojos cerrados, soltó un doloroso "ay". Lady Archisortie, exclamó Flat, con la voz cada vez más alta mientras se ponía de pie. Al abrir los ojos, Lectra miró directamente al frente de la propia reina Archisortie. Con una tonalidad que hasta un fantasma envidiaría, Lectra se dio la vuelta rápidamente y se puso de pie, reuniéndose junto a Flat con terror en sus rasgos. Si bien Blade podía tratarla como a una persona normal, ellos ciertamente no podían. No a menos que ambos quisieran ser expulsados, claro. Escucharlos a ustedes dos me estaba poniendo enferma, dijo con el ceño fruncido y con una expresión de absoluta neutralidad. Solo bésense y acaben de una vez, se burló. De repente, la sangre que había abandonado su rostro regresó y una oleada de náuseas vertiginosas la atacó con toda su fuerza. Flat, inteligentemente, soltó un y miró a las dos chicas. Lectra y yo somos solo amigas. Además, pensé que le gustaba a Blade por lo mucho que pasan tiempo juntas. Rhaenys puso los ojos en blanco de manera dramática. Mírala y dime si realmente crees eso. Lectra inclinó la cabeza hacia un lado e intentó usar su sudadera con capucha para ocultar su rostro. ¿Por qué tenía que ser Rhaenys? La persona más traviesa de toda la torre del reloj tenía que atraparlos en un momento incómodo. Debo estar pasando por alto algo aquí. Obviamente, suspiró la rubia. Tus preocupaciones son infundadas. Además, competir contra Blade no es probable que sea un problema. La última frase fue murmurada principalmente para ella misma, pero todos los presentes la habían captado. Incluso recuperándose de la vergüenza, Lectra se volvió para preguntarle a la Archisortie qué había querido decir. Mirando a los dos, Rhaenys frunció el ceño en parte, casi como si hubiera roto su juguete favorito. Blade podría estar muerto. La respiración entrecortada le provocó un dolor inconmensurable que recorrió todo el cuerpo. Si bien necesitaba oxígeno para funcionar, tenía dos costillas rotas y el dolor, con el leve movimiento, casi anuló esa necesidad tan fundamental. Estaba en el suelo, por lo que podía ver, pero la visión limitada por la máscara y el dolor intenso arruinaron enormemente su sentido del espacio. Su cuerpo se puso en línea lentamente, comenzando hacia abajo desde la cabeza. Si bien sus piernas no funcionaban, sus brazos cobraron vida y se movió lentamente, para mantener inmóvil la parte inferior de la caja torácica. Por fin estás despierto, dijo una voz complácida desde el frente. Levantó la cabeza del suelo y la imagen borrosa de un hombre de negro volvió a su mente. Tratar de recordar los hechos que llevaron a su situación era como tratar de encontrar la costa mientras estaba varado en medio del océano. Había un informante, una mansión y un sacerdote, pero ¿cómo se alineaban los tres juntos? Reuniendo fuerzas para levantar la parte superior del cuerpo del suelo, fijó su posición y de repente percibió un fuerte ruido parecido al del vidrio en su oído izquierdo. Inclinó la cabeza para apuntar el orificio hacia abajo y los fragmentos y el polvo salieron disparados hacia su máscara. Espero no haberte golpeado demasiado fuerte, aunque supongo que lo que había dentro de tu oído está roto, como mínimo. Shiro asintió débilmente y movió lentamente su cuerpo hasta que estuvo sentado con la espalda apoyada contra el marco de una puerta. Su cráneo zumbaba continuamente y simplemente evitar vomitar era una tarea hercúlea de voluntad. Espléndido, entonces, por supuesto, mantengamos una conversación adecuada. A menos que prefieras que continuemos desde donde lo dejamos. El tono en la garganta del sacerdote era de malicia premonitoria y Shirou se encontró sacudiendo la cabeza antes de poder considerar las opciones. El sentido estaba volviendo, aunque de forma gradual. En el futuro cercano, su cerebro no podría hacer funcionar el resto de su cuerpo de una manera que pudiera considerarse digna de combate. Una vez que se sintió capaz de hablar, Shirou miró al sacerdote y trató de concentrarse en su rostro. ¿Quién eres? El sacerdote asintió y sonrió cálidamente. Las presentaciones son una buena manera de comenzar. Mi nombre es Sansa Cervantes, verdugo, cazador de apóstoles muertos y miembro del octavo sacramento. Hizo un pequeño gesto con una mano antes de inclinarse un poco. Supongo que, como no te has quitado la máscara, no tienes intención de decirme tu propio nombre. Shirou parpadeó cuando el zumbido se calmó y sacudió torpemente la cabeza para intentar ayudar.
Detrás del zumbido había una sensación ensordecedora. ¿Se le había roto el tímpano con ese ataque? No lo tomes como un insulto, pero mi anonimato protege a las personas importantes para mí. El sacerdote tarareó pensativo. Grosero, no sé muy bien si te creo. Shirou decidió que lo mejor era ganarse su confianza, diciendo la verdad en otro lugar y comenzó a explicarse. Reines el Mello y Archisortie me ordenó venir aquí, tragó saliva, usando ambos brazos y piernas para apoyarse temblorosamente contra el marco de la puerta. Ella me mintió y usó la seguridad de mi amiga para convencerme. No estaba completamente seguro de si estaba mintiendo o no, pero después de que me explicaste el motivo de tu presencia aquí, lo supe con certeza. El sacerdote asintió solemnemente, rascándose el mentón mientras pensaba. Ya veo, se me ha dado la tarea imposible de proteger a mis seres queridos. Ya estoy empezando a ver un patrón aquí. No eres una amenaza para mis amigos, así que no tengo motivos para matarte. Tragó saliva y sintió el sabor del hierro y el cobre en la boca. Dicho esto, tengo que pedirte un favor. Algo que probablemente nunca cumplirías, especialmente si se trata de un extraño. El sacerdote permaneció en silencio, esperando escuchar la petición. Vete de Gran Bretaña, desaparece del radar, al menos durante unos años. Era estúpido pedirle un favor tan monumental a alguien a quien había tenido intenciones de matar momentos antes. El hombre vestido de tela sonrió, probablemente encontrando humor en lo ridículo de tal pedido. ¿No es bastante conveniente? Shirou parpadeó, girando un poco la cabeza. Todavía no puedo escuchar con mi oído izquierdo, ¿ya dijiste que no? Se oyó una risita burlona. Aceptaré su favor, solo porque las circunstancias me permiten cumplirlo mientras persigo mis propios objetivos. Tengo asuntos que atender en los Estados Unidos. Aunque no puedo ni quiero proporcionarle detalles, es probable que me lleve exactamente el tiempo que necesita. Se agarró la cabeza y cerró un ojo para calmar las náuseas. Se esforzó por comprender lo que estaba pasando. Tal vez su suerte estaba mejorando. En realidad no pensé en una respuesta si aceptabas, así que tendrás que aceptar mi agradecimiento. El sacerdote recibió una notificación en su teléfono y sacó con cuidado el dispositivo para responder. Al fin y al cabo, sigo siendo un hombre de Dios. Creo que ofrecer caridad es parte de mi trabajo. Con una sonrisa inquietante, el hombre cerró el teléfono y lo guardó en su bolsillo. Si eso es todo lo que tenemos que hacer, creo que es mejor que nos vayamos ahora, ¿de acuerdo? Shirou se encontró asintiendo de nuevo, su cuerpo trabajando en piloto automático de supervivencia. Había subestimado al verdugo y casi le había costado la vida. Afortunadamente, dado que el hombre tenía una pizca de moralidad en su cuerpo, la situación había terminado de manera amistosa, pero si hubiera sido cualquier otra persona, gracias, dijo Shirou, mirando al sacerdote asentir y salir por la puerta a su lado. Apenas logró entrar a su habitación a trompicones. Después de subirse al auto, Shirou se dio cuenta de lo debilitantes que eran sus heridas. Incluso respirar era una batalla continua. Sus pulmones habían quedado magullados por el impacto y no resistieron un uso prolongado tan bien como esperaba. Cada bache en el camino de regreso había sido equivalente a un martillazo en el estómago. El hecho de que incluso hubiera conducido de regreso a la torre del reloj con un tímpano reventado y una conmoción cerebral fue nada menos que un milagro. Octavia le dirigió una mirada extraña y un saludo brusco, pero por lo demás permaneció en silencio mientras él pasaba cojeando. Al entrar en su dormitorio, desmaterializó la mayor parte de su atuendo y se acomodó en su cama. Avalon, no lo haría. La reliquia lo había abandonado, tendría que lidiar con esto por su cuenta de una manera diferente. Necesitaba encontrar a Flat para aliviar un poco el dolor y realmente necesitaba hablar con Gray y resolver el problema con Avalon. Pero, ahora mismo, todo lo que quería era dormir un poco después de un día duro. Salir de la cama a la mañana siguiente fue casi imposible. Al examinar su cuerpo con vacilación, se vio que tenía más hematomas que un niño y una marca roja brillante en el epicentro de su abdomen. Para empeorar las cosas, su torso se había hinchado debido al hueso desplazado. Shirou finalmente se limpió y se vistió, aunque no sin un dolor considerable.
caminando por los pasillos de la torre del reloj como un espectro, llegó a la oficina del Mello y fue recibido con sorpresa. La que parecía más sorprendida fue la propia Reines. Su piel se había vuelto varios tonos más pálida de lo que ya era, y la expresión de sorpresa contenía más emoción de la que jamás había visto. Vlad saltó sobre el sofá y se acercó a él rápidamente. Pareces tener un pie en la tumba, creo que nunca te había visto tan mal. Levantando ambas manos, Vlad murmuró las palabras de activación de su milagro y cerró ambos ojos para concentrarse. No es propio de ti ir a buscar peleas, ¿te atacaron anoche? El segundo Lord el Mello y estaba detrás de Vlad, observando la interacción con los brazos cruzados. Shirou abrió la boca para hablar, pero captó la mirada gélida de una pequeña rubia que estaba al fondo. Otros magos me atacaron. No tengo idea de quiénes podrían haber sido, pero pude defenderme de ellos. Vlad hizo un ruido de esfuerzo y frunció el ceño. Aquí hay algo que no está bien. Antes podía arreglarte con bastante facilidad. Simplemente visualicé la reparación y todo parecía encajar, pero eso ya no funcionará. Solo fuiste capaz de curar heridas visibles, así que esto no es una gran sorpresa, comentó Aver. Shirou suspiró entre dientes. Así que Avalon también había estado ayudando allí. Vlad había curado todas las heridas en cada visita, incluidas las internas. Dado que nada más había cambiado, Avalon tenía que ser la causa. Pero Vlad comenzó a protestar, pero Shirou lo interrumpió rápidamente. Si eso es todo lo que puedes hacer, está bien. Agradezco la ayuda. Volviendo su atención a Gray, la pequeña mujer se puso rígida bajo su mirada. ¿Puedo hablar contigo a solas? Intentar explicar por qué quería hablar con Gray en particular, en privado nada menos, era equivalente a arrancarse los dientes. Se las arregló para que le concedieran su petición incluso sin una buena explicación. Shirou se había ofrecido a ir a la trastienda que lo esperaba más allá de la puerta de la oficina, pero rápidamente se encontró con una feroz resistencia. Entonces tomaron la habitación más privada, que estaba cerca y desocupada, el dormitorio de Reines. Sentado en uno de los taburetes del bar, observó a la pequeña niña descolorida caminar torpemente antes de preguntarle de qué quería hablar. Para ser sincero, no lo sé. Se estiró para rascarse la cabeza, pero el dolor en el torso lo detuvo. ¿Por qué no empezamos por algo sencillo? ¿Podrías decirme de dónde eres? La muchacha se puso rígida y de repente miró hacia otro lado, de modo que ni siquiera se le podía ver la más mínima parte del rostro. Mi mentor, Lord el Mello, me dijo que mantuviera mi historia en secreto. Shirou se frotó el torso distraídamente, apretando los dientes mientras pensaba en las preguntas. Tenían que ser impersonales pero relevantes a algo que a Avalon le gustaría saber. ¿Qué sabes sobre el rey Arturo? La cabeza de la chica se giró rápidamente para mirarlo y Shirou se sorprendió cuando no se le cayó de los hombros. El rey Arturo, la leyenda artúrica, asintió, tratando de encontrar una posición para sentarse que no le resultara dolorosa. Sé que era una persona influyente en Gran Bretaña, que desenvainó a Calibur, la espada de la selección y se convirtió en algo inhumano, el rey de los caballeros. Shirou notó específicamente el uso de ellos por parte de Gray en lugar de un pronombre masculino como indicaría el texto histórico. Era obvio que la chica sabía más que eso. ¿Qué pasa con Excalibur y su vaina, Avalon? Gray, que seguía sin conseguir nada de la reliquia incrustada en su interior, se quedó confundido. Avalon. Se decía que hacía inmortal al rey cuando estaba en su posesión y perecieron en la primera batalla después de que se la robaron. Shirou asintió. Avalon era, en efecto, un artefacto de tal poder. Un arma conceptual a la par de las construcciones divinas que estaba vinculada al rey y solo al rey. Shirou miró fijamente lo poco que podía ver de sus ojos. Entonces, ¿por qué parece que tienes una conexión con eso? La niña, que ya estaba pálida, pareció palidecer un poco más y abrió la boca sorprendida ante el comentario repentino. Lo único que pudo decir fue un ¿qué? No puedes contarle a nadie sobre esta conversación. Tú y Avalon tienen algún tipo de conexión, y ha estado causando interferencias desde que te vio por primera vez. ¿Puede verme?
Preguntó la muchacha, repitiéndolo con una voz llena de preguntas. Shirou simplemente asintió, haciendo una mueca de dolor porque el acto le causó algo de dolor. Sí, y parece pensar que ustedes dos tienen una conexión. En un segundo, Gray pasó de estar confundido y curioso a vacilante y acusador. ¿Cómo sabes todo eso? Pensar en cómo expresar las cosas con precisión, sin revelar su identidad, le llevó poco más de un segundo. Avalon fue robado antes de la batalla de Camlan, lo que provocó la muerte del rey. Nunca fue destruido y simplemente ha estado inactivo, esperando a su amo que nunca regresará. Por mis propios medios, tengo acceso al artefacto y puedo verlo interactuar con las personas con las que entro en contacto. Como no tenía conocimiento de Avalon, podía mentir a su manera con los detalles y las explicaciones. Mientras sonara lo suficientemente convincente, ella no notaría la diferencia. Gray parecía creerle, aunque no podía decirlo con certeza. «¿Dices que reacciona ante mí?», susurró la chica, volviéndose para ocultar su rostro. «No tengo idea de por qué haría algo así». El tono de su voz, junto con el aumento de la presión sanguínea, delató fácilmente la mentira. Mirando dentro de sí mismo, todavía no se reveló nada. Avalon todavía no había obtenido lo suficiente para estar satisfecho, obviamente. Momentos como estos, casi deseaba que el fantasma pudiera hablar y revelar lo que deseaba. Considerando lo que estaba haciendo el artefacto, la mejor suposición de Shirou era que Avalon creía que Gray era el rey Arturo. Tal vez la reliquia anticuada simplemente había perdido su sentido, pero Shirou no podía ver la conexión en absoluto. Para empeorar las cosas, ni siquiera podía recuperar la vaina de su interior porque ya no era visible. Era casi como si alguien se la hubiera robado durante la noche, sin dejar rastro alguno. Al menos, todavía podía proyectarla, aunque llegaría la conexión al verdadero Avalon. ¿Puedo confiar en que nunca revelarás nada de lo que se ha dicho hoy en esta sala?, preguntó siniestramente. Estaba atrapado y Avalon lo estaba forzando a actuar. O revelaba uno de sus mayores secretos a alguien a quien apenas conocía más allá de un nombre, o se quedaba sin una de las herramientas más poderosas de su arsenal. Los dos se miraron fijamente durante un buen rato antes de que Gray levantara lentamente la capucha para quitarse la cara. Sus ojos de un verde esmeralda resplandeciente y su cabello plateado puro se revelaron una vez más. Si esos son los términos que estamos acordando, tengo algunos secretos que revelar. Abrió la puerta con naturalidad y entró en la pequeña casa. Estaba en un estado de completo desorden, con contenedores de comida para llevar vacíos, botellas vacías y ropa gastada esparcida por todas partes. Conociendo a Basset como lo conocía, no era algo fuera de lo normal. Las cosas estaban destinadas a empeorar así de tarde o temprano, pero no esperaba que fuera tan pronto. Mitad sobre la cama y mitad fuera de ella había una masa abultada envuelta en una manta que, sin duda, era Basset. Suspirando, cerró la puerta en silencio y se quitó los zapatos antes de seguir adelante. Con cuidado de evitar cualquier mina terrestre hecha de basura en su camino, llegó a la manta llena de bultos antes de arrodillarse en el suelo con cierta dificultad. Todavía sentía un gran dolor debido a las heridas de la noche anterior. Agarró lo que supuso que era su hombro, la sacudió suavemente y susurró: «Basset, es hora de despertar». Cuando ella ni siquiera se movió, él suspiró y se agarró a la manta, tirando de ella hacia atrás para revelar a un hombre de barba pelirroja que decididamente no era Basset. La confusión invadió su rostro, pero eso no fue nada comparado con la nube de vapores alcohólicos que lo golpeó a continuación. Shirou se tambaleó hacia atrás, se puso de pie y emitió un ruido de disgusto. A pesar de todo, el hombre siguió durmiendo. Si la cantidad de botellas y latas vacías que había a su alrededor era una indicación, no iba a despertarse hasta dentro de varias horas. «Oye, muchacho, ¿qué estás haciendo aquí?». La voz que provenía de su costado lo hizo girarse instintivamente para mirar. Lo que adornaba sus ojos ciertamente era Basset, pero en una condición muy distinta a la que esperaba. El área desde su pecho hasta la mitad de su cuerpo estaba cubierta con una toalla color burdeos que combinaba con su cabello y sus ojos. En sus manos, secándose el cabello aún húmedo, había una toalla más pequeña de diseño similar. Estas toallas eran las únicas piezas de ropa que preservaban su modestia.
Shiro apartó rápidamente la mirada y miró torpemente en la dirección opuesta, tratando de purgar la vista de su mente. ¿No tienes ningún sentido de la decencia?, preguntó, recibiendo nada más que un bufido como respuesta. Miras a tu alrededor y ves este desastre, encuentras a un extraño borracho en mi cama y aún esperas que tenga decencia. No sé si eres un tonto o simplemente un ingenuo. El sonido de pies húmedos se adentraba más en la habitación, seguido por el sonido de una nevera que se abría y el ruido de botellas. Tenía expectativas más altas. ¿Es esta tu idea de pasar desapercibido?, preguntó él, evitándola todavía y dándole la espalda. El sonido de una botella al abrirse precedió a un trago audible y a un ruido de satisfacción. Esto es lo que me gusta llamar alivio del estrés. Para que conste, me mantuve en secreto haciendo mi trabajo. Mientras tú te dedicabas a coquetear con todas las mujeres que deberías evitar en la torre del reloj, yo me encargaba de un asunto de mensajería para Lorelei. Hubo una pausa mientras bebía un trago. Lo que me recuerda, no deberías intentar mantenerte lo más lejos posible de alguien como Reines. Shiro suspiró y se frotó la nariz con la mano. El anciano me dijo que me mantuviera alejado de la familia Edelfelt y que no metiera mi nariz en problemas. Por supuesto, tengo la suerte de encontrarme con ambos. Basset se rió entre dientes mientras tomaba otro trago. Aunque Reines parece interesada, tenemos suerte de que Lorelei no quiera tener nada que ver contigo. No tengo idea de qué has hecho para rechazarla, pero buen trabajo al hacerlo. Ella es la última persona en el mundo entero que queremos husmeando. Ninguno de ellos te ha dado órdenes, así que las cosas no pueden estar tan mal. Shiro rió secamente, admirando la pared insulsa ya que no podía mirar a Basset a los ojos. No estaría tan seguro. No me gusta cómo suena eso. ¿Qué has hecho o a qué te han obligado a hacer? Al mirarse a sí mismo, se dio cuenta de que su cuerpo estaba inclinado hacia un lado. Probablemente lo había hecho por instinto para minimizar el dolor. Anoche, Reines me envió en una misión para silenciar a un informante que tenía algo sobre ella. A juzgar por su silencio, sospechó que estaba esperando a que continuara. Fue, por supuesto. Ella utilizó a una buena amiga mía como pieza de negociación, así que no pude negarme. Shiro describió la noche, incluida su casi derrota a manos de un verdugo genuino y la información obtenida a través de su conversación. Después de que terminó, Basset dejó escapar un largo suspiro. Parece que estás en un arroyo de mierda sin una canoa. Soltó una risita seca y resoplando a sus propias expensas. Yo mismo no podría haberlo dicho mejor. No le he explicado nada a Reines todavía, pero ella estará esperando que lo haga y, cuando llegue ese momento, no sé si podré mentir para salir de esa situación. Se escuchó un murmullo pensativo antes de otro sorbo. Sin duda eres un mentiroso bastante malo. Alguien como ella te descubrirá. Más silencio mientras los dos reflexionaban sobre la situación. ¿Has considerado reducir tus pérdidas y volver a casa? Tomándose un tiempo para reflexionar sobre la opción, tuvo que admitir que no parecía ser la peor idea. Dado que realmente no podía aprender nada de la hechicería que se enseñaba más allá de la teoría, las clases eran efectivamente inútiles. Alteración y creación eran las únicas clases que le daban una ventaja tangible e incluso esos campos le habían enseñado todo lo que podían. Si quería progresar más, tendría que seguir investigando por su cuenta. El único beneficio importante de asistir a la Torre del Reloj había sido una mejora de su armería gracias al torneo, y con eso ya no había mucho que lo retuviera en Londres. Antes de que pudiera responder, Basset añadió: si quieres irte, necesitaré algo de tiempo para prepararme. No podrás irte tan rápido sin que alguien te busque, así que tendremos que hacer que Vlad desaparezca, si me entiendes. Frunciendo el ceño ante la perspectiva, desvió la mirada para mirar en dirección a la voz de ella. ¿Quieres fingir mi muerte?, resumió. La gente normalmente no busca a hombres muertos, señaló Basset, esgrimiendo una lógica con la que no podía rebatir. ¿Cuánto tiempo necesitarías? Depende de cuánto tarden mis contactos en responderme. Veré si podemos hacer un muñeco convincente, pero si no escucho nada mañana, tendremos que hacer las cosas de la manera difícil.
El ruido de una botella vacía resonó en la carcasa, provocando una mueca de dolor cuando Shirou pensó en más basura depositada en una casa ya desordenada. La necesidad de limpiar era grande, pero el dolor en su cuerpo y su atención a la conversación eran más fuertes. Tú hazlo. Intentaré entretenerme con Reines lo más que pueda y terminar con todo aquí antes de tener que irme. Un punto de presión lo golpeó de repente y levantó una mano vacilante para presionar contra su caja torácica inferior, en un intento de calmar la sensación. Ven mañana por la tarde. Sea como sea, elaboraremos un plan. Hizo un gesto pronunciado con la cabeza y se giró para mirar hacia la puerta, pero ella lo detuvo cuando lo llamó. Llama también a tu padre, cuéntale lo que está pasando y pregúntale si tiene alguna sugerencia. La llamada a Kiritsugu había ido tan bien como se podía esperar. Se habían saludado vagamente con frialdad, pero eso era más que nada para preservar sus identidades en caso de que alguien estuviera escuchando. Si bien era poco probable que un mago interviniera sus teléfonos, la posibilidad aún existía. El anciano se había puesto del lado de Shirou, acordando que debía regresar a casa antes de que no pudiera hacerlo. Kiritsugu había estado decididamente menos que feliz por haber revelado una herramienta muy importante, pero finalmente se conformó después de considerar que Shirou no habría hecho tal cosa sin una buena razón. Algo que valió la pena de todo el intercambio fue el conocimiento de que Avalon estaba vinculado a todas las copias proyectadas. El original y las copias se comunicaban de alguna manera, porque tan pronto como Gray puso sus manos en una copia proyectada de Avalon, el verdadero artefacto dentro de él cobró vida. Al final, Shiro estaba feliz de que Avalon hubiera decidido trabajar junto con él nuevamente. Cerrar los ojos le aseguró que el brillo dorado había regresado por completo. Tal vez era solo su imaginación, pero podría haber jurado que la tasa de curación se redujo a la mitad. Shirou pasó la mayor parte del día en Ide Park, moviéndose sin su traje de Blade. Con ropa informal, se puso un sombrero y anteojos y disfrutó de un día nublado solo. Ese momento solo le dio tiempo para acostumbrarse a su decisión. Dejaría atrás a sus amigos en la torre y estaría desperdiciando la oportunidad de ser un estudiante de Waver. Al menos ya no tendría que llevar esa bufanda sofocante. Respirar a través de ella todo el día, todos los días, era extraordinariamente incómodo. Fue una lástima que tuviera que dejar a sus amigos tan abruptamente, pero era una decisión obligatoria que necesitaba para protegerse. Para empeorar las cosas, no podía explicarse ni hablar con ninguno de ellos, ya que existía la posibilidad de que pudieran interrumpir el plan de Basset. Como estaba previsto, Shirou llegó a la casa de Basset 5 minutos antes de la medianoche, donde ella le reveló que su contacto había llegado. Por lo que Shirou pudo captar durante su rápida explicación, un tipo específico de familiar conocido como marioneta tomaría su forma y sería un doppelganger perfecto. Después de eso, la copia de él entraría en un área pública y tendría un final desafortunado en una mina terrestre rúnica establecida por la propia Basset. Con modificaciones para hacer que el títere sea más destructivo, solo quedarían restos de ropa, sin dejar nada que descubrir o rastrear. El entorno público eliminaría cualquier duda sobre la autenticidad, y la gente sensata asumiría que el misterioso pasado de Blade simplemente lo había alcanzado. No era un plan demasiado complejo, pero cumpliría su propósito y lo llevaría de regreso a Fuyuki. Tal como habían llegado, regresaría en avión, otro vuelo nocturno que solo se vería facilitado por los lujos que brinda un jet privado. Dejó atrás la mayor parte de su ropa y pertenencias para hacer que su muerte fuera más creíble, y ni siquiera tenía mucho que empacar. Le habían ordenado que esperara en la casa de Basset hasta que pudieran irse juntos. Como no tenía nada que hacer, lo que se suponía que serían un par de horas se le antojó una eternidad. Después de un largo rato de entretenerse estudiando su propia magia, Basset regresó. Se echó una bolsa al hombro con naturalidad y les hizo un gesto para que se fueran. Dile adiós a Gran Bretaña, muchacho, porque no creo que vuelvas en un buen rato. ¿Has visto a Blade en alguna parte?, preguntó Luvia, mirando a Svin a los ojos, y Lectra hizo lo mismo con Flat. Los dos se miraron con incomodidad antes de encogerse de hombros casi al unísono. Lectra intervino, casi parándose de puntillas para estar a la altura de Flat. Estamos preocupados por él. No lo hemos visto en 2 días.
Es como si nos hubiera estado evitando por alguna razón. Se llevó la mano a la cabeza e hizo una mueca con la boca. Oh, lo siento, me olvidé de decírtelo. Estuvo en la oficina del Mello ayer, pero estaba bastante golpeado. Habló con Gray en privado y luego regresó para que pudiera intentar curarlo de nuevo, relató Flat, mirando hacia la izquierda como si estuviera buscando en su cerebro. Oye, espera un segundo, intervino Svin, fulminando con la mirada a su amigo. ¿No te parece extraño que no pudieras arreglarlo al principio, pero que después de que regresó con Gray todo salió bien? El chico tarareó, mirando a su amigo con pensamientos preocupados. Realmente no lo consideré entonces, pero ahora que lo mencionas, mi magia pareció cambiar su funcionamiento antes y después de su charla. Simplemente lo atribuí a que puse más esfuerzo, pero se quedó en silencio, mirando hacia atrás como si esperara que alguien estuviera allí. Entonces, Gray fue la última persona que habló con él, concluyó Lectra, recibiendo asentimientos poco entusiastas de los dos muchachos. ¿Saben dónde está? Creo que dijo que quería tomar un poco de aire fresco esta mañana. Podemos ir a echar un vistazo al patio, pero si ella no está allí, no sabría dónde más buscar. Flat se dio la vuelta y comenzó a caminar a paso rápido, mientras los otros tres luchaban por seguirle el ritmo. El pequeño grupo no tardó mucho en llegar al patio, donde el cálido sol del mediodía brillaba sobre el césped y el hormigón. Al hacer una panorámica del patio, no tardó mucho en identificar una pequeña figura vestida únicamente de negro y gris que se destacaba en medio de un mar de atuendos coloridos. Flat alertó a todos sobre su ubicación, corrió hacia ella y saludó a la chica. ¿El señor El Mello y me quiere para algo?, preguntó, mirando a las 4 personas que de repente la rodeaban. Te necesitamos para algo, corrigió Luvia, cruzando ambos brazos sobre el pecho. Lectra miró a la rubia con extrañeza, curiosa por saber por qué actuaba de forma tan agresiva. Nadie ha visto a Vlade en todo el día y Flat dice que eres la última persona que ha hablado con él. Gray hizo una mueca al oír mencionar a Vlade y miró hacia un lado. Con voz tranquila y recatada respondió. ¿Hablamos? Sí. Se hizo un silencio que solo se llenaba con una ligera brisa antes de que Svin preguntara con impaciencia si eso era todo. Gray negó con la cabeza y miró directamente a Flat, en lugar de a cualquier otra persona. Me dijo que, la chica se detuvo de repente, con los ojos parpadeando antes de reanudar su hilo de pensamiento. No importa lo que me haya dicho, pero estaba actuando de forma extraña. Luvia suspiró. Entonces parece que todos somos inútiles. La cabeza de Gray se giró de golpe para mirar a lo lejos, detrás del grupo que tenía delante, y señaló hacia lo que había visto. ¿No es él el que está ahí? 4 cabezas se giraron al mismo tiempo y se fijaron en un hombre alto vestido de negro y carmesí. Su atuendo y sus brillantes ojos anaranjados eran inconfundibles. Caminaba por el césped del patio, sin saber que las 5 personas que lo buscaban lo estaban buscando a poca distancia. Lectra saltó hacia adelante, extendió la mano en alto y ofreció un saludo. Vlade, hola Vlade, ven aquí. Gritó con una sonrisa brillante en su rostro. El chico en cuestión giró la cabeza pero siguió caminando. Las arrugas en sus ojos revelaron que estaba sonriendo y levantó un poco su mano para devolver el saludo. Flat emitió un zumbido apreciativo. Se ve bien para mí. En menos de un parpadeo, se produjo una explosión debajo del chico y un enorme estruendo impidió que se produjera una ola de impacto. El impacto del aire fue suficiente para hacer que todo el grupo, que no estaba preparado, cayera de espaldas y quedara tendido en el pasto, tratando de averiguar qué había sucedido. Se escuchó un grito de dolor, un calor intenso y el crujido del maná ambiental. Mientras todos intentaban localizar la fuente del ataque, se concentraron en lo que quedaba del cual. La explosión había desenterrado una parte importante del área, arrojando barro, arcilla y turba en todas direcciones. Todo lo que quedó fue un gran cráter de 6 pies de ancho. Los detalles y los eventos se relataron lentamente. Flat y Luvia actuaron rápidamente para verificar que todos los que los rodeaban estuvieran en buenas condiciones. Una vez que se estableció una verificación rápida, el grupo recordó colectivamente quién había estado en el centro de la explosión. Aparte de una persona que emitía suaves ruidos de dolor, la zona estaba en un silencio sepulcral.
sin viento ni ruidos de la vida silvestre, era como si la naturaleza no quisiera perturbar la escena. El silencio permitió que todos los presentes escucharan un suave golpe desde un costado. Al mirar para ver el origen, Lectra vio una bufanda carmesí chamuscada y llena de agujeros. Era media tarde cuando llegaron a Fuyuki. El vuelo de 14 horas y la diferencia horaria de 8 horas significaban que la hora de llegada y de salida era más o menos la misma, solo que iban un día completo por delante. Shiro había logrado mitigar parte del desfase horario durmiendo tácticamente en el avión. Aunque su horario de sueño seguiría siendo un caos, no sería un desastre total. Un hombre extraño los había llevado a casa, y Shiro solo podía suponer que había sido contratado por Kiritsugu. Basset había entrado a la casa primero, dejando a Shiro para que recogiera lo poco que había empacado. Dejó sus maletas afuera de la puerta para poder abrirla, la abrió casualmente solo para escuchar que gritaban su nombre y que un proyectil blanco se estrellara contra su pecho a gran velocidad. El peso y la velocidad lo derribaron fácilmente, y ambos se estrellaron de espaldas contra el suelo, frente a la puerta. El dolor punzante que sentía en las costillas medio curadas, regresó con toda su fuerza cuando el proyectil le pegó en el abdomen y tuvo que esforzarse para no hacer un ruido de dolor. Cuando la agonía disminuyó en unos segundos, se dio cuenta de que había unas manos en sus mejillas y un rostro peligrosamente cerca del suyo. Shiro. Sus brillantes ojos carmesíes brillaron en su rostro y de inmediato una sensación de felicidad brotó de su interior. Con una risa, envolvió a la pequeña niña con ambos brazos y le dio un fuerte abrazo. Parece que me extrañaste. Sin ti aquí, todo es tan aburrido. Nadie quiere jugar y no tengo nada que hacer, hizo pucheros con la cara pegada a su pecho. Soltó a la niña, se sentó erguida y sonrió ante su rostro confundido. ¿Por qué no jugaste con Rin? Pensé que ustedes dos eran amigos. Ella hizo pucheros y miró hacia la mansión Tosaka. Si sabías dónde mirar, casi podías ver la cima debido a la diferencia de altura. A Rin no le gusta venir si no estás aquí. Solo la he visto una vez y fue para dejarle algo. Shiro frunció el ceño. ¿Dejar algo? Al darse cuenta de que estaba yendo demasiado lejos en lo que había sucedido en su ausencia, sacudió la cabeza ligeramente y volvió a sonreír. No te preocupes por eso, lo resolveré más tarde. Le hizo un gesto a ella para que se bajara, se puso de pie y le dio una palmadita en la parte superior de la cabeza. Trató de recoger sus bolsas, pero ella rápidamente tomó una y la metió adentro, teniendo que usar ambos brazos para levantarla sobre su cabeza. Oye, ¿por qué te cortaste el pelo? Preguntó ella, mientras luchaba por llegar hasta el final del pasillo. Mirando hacia arriba como si pudiera ver, se rió a pesar de sí mismo. Es una larga historia. Decidiendo dejarlo así, Shiro continuó detrás de ella hacia su habitación, donde depositó sus maletas y desempacó el contenido. Después de acomodarse después de su viaje, Shiro prácticamente aprovechó la oportunidad de preparar una cena temprana. La última comida que había preparado había sido antes de irse de Fuyuki, y desde entonces había ansiado trabajar en una estufa caliente. Comiendo en la mesa en familia, incluido Basset, Kiritsugu le contó lo poco que había sucedido. Los únicos puntos importantes a destacar fueron los acontecimientos de Missy y el hecho de que Rin le dejara una caja antigua y peculiar. Decidido a preguntarle al respecto al día siguiente, comenzó el largo relato de sus aventuras en Gran Bretaña, describiendo las clases, su grupo de amigos y el torneo, así como su derrota pública ante Basset, quien simplemente se burló y tomó otra ración. La única parte redentora de este contrato es la comida. Kiritsugu se rió, saboreando los últimos bocados que tenía frente a él. Sé honesto, Kremitz, ¿lo has disfrutado, no? Los dos se miraron fijamente por un momento antes de que Basset sonriera. Ha sido interesante. Shiro tiene la habilidad única de encontrar problemas donde quiera que vaya. Ha llevado al límite mis habilidades fuera del combate, pero me ha recordado que debo estar alerta constantemente. La mujer se encogió de hombros y se metió un poco de arroz en la boca. El dinero también es bueno. De repente, como si se lo hubiera recordado a sí misma, su cabeza se giró hacia Shiro. Hablando de eso, ¿crees que podría recuperar esos 5.000? Me estoy quedando un poco corto.
Shirou sacudió la cabeza con calma, concentrándose en un trozo de tonkatsu, mientras Basset lo asesinaba con la mirada. Aunque no me fui por mucho tiempo, aún así es agradable estar de regreso. Ya que regresaste, imagino que a Rin y Sakura les gustaría verte. ¿Debería llamarlas? Iria miró hacia el rostro sonriente de su padre y adoptó una expresión traviesa, riéndose disimuladamente. En Gran Bretaña, Shirou había pensado en volver a ver a Rin con bastante frecuencia. Su nombre aparecía en su mente cada vez que tenía que recordar la etiqueta de la torre del reloj. Ahora que estaba de vuelta en Japón, existía la posibilidad de verla realmente. Una sensación de ansiedad se apoderó de él y el recuerdo de lo que sucedió cuando se fue nubló su juicio. Por supuesto que le gustaba Rin. Era una mujer hermosa e inteligente, tan sabia como él, o incluso más. Pero si se dejaba enamorar por completo de ella, estaría abandonando a Sakura. Podía ver cuánto lo idolatraba Matou. Era su último atisbo de esperanza en una vida infernal. Así que no pudo elegir ninguno. Shirou se rascó la nuca y fingió bostezar. No lo creo. Todavía estoy bastante cansado por el vuelo. Iria entrecerró los ojos y de inmediato se dio cuenta de su error. Está mintiendo, no está cansado en absoluto. Maldiciendo para sí mismo, trató de hacer pasar su culpa con una risita. Ya estaba acostumbrado a tener el rostro oculto y poder mentir. Consideró brevemente intentar continuar con su mentira, pero rápidamente se dio cuenta de que Iria se daría cuenta con la misma facilidad. Bien, me has pillado. Pero realmente preferiría que esperara hasta mañana. Desafortunadamente, el mañana llegó demasiado rápido. Antes de que pudiera darse cuenta, Iria lo estaba llevando de la mano y le dijo con vehemencia que necesitaba ver a Rin. Independientemente de lo que dijera, la pequeña albina parecía empeñada en juntar a los dos. Golpeando la puerta como si quisiera romperla, las dos esperaron hasta que Aoi la abrió con cautela para saludarlas con una sonrisa suave y triste. «Hola, ¿no es esto una sorpresa?», miró de Iria a Shirou, con una sonrisa que se ensanchó enormemente. «Bienvenido de nuevo a Japón, Shirou. ¿Cómo estuvo Gran Bretaña?». Parpadeando sorprendido, recordó que Aoi también era una maga. «Fue muy útil, conocí gente interesante». Su hermana se levantó de un salto y le dio un golpe en la nariz antes de señalarlo con el dedo. «No estamos aquí para eso, ¿recuerdas?». Se dio la vuelta para mirar a Aoi y le devolvió una sonrisa radiante. «Lo siento, señora Tosaka, pero tengo la misión de llevar a Shirou hasta Rin. ¿Está en casa?». Detrás de Iria, Shirou sacudió violentamente la cabeza, murmurando no en un intento de lograr que Aoi los rechazara. La mujer miró visiblemente de Iria a Shirou y luego de nuevo a Iria antes de asentir suavemente. «Creo que está en el estudio. Solo avísale que estás aquí antes de bajar». La mujer se hizo a un lado, les hizo un gesto a los dos para que entraran, e Iria aceptó la oferta con gusto. La chica se detuvo solo una vez para que pudieran quitarse los zapatos antes de seguir adelante. Como si fuera la dueña de la mansión, Iria se dirigió con confianza hacia una puerta ubicada dentro de la gran escalera que conducía al segundo piso. Golpeando con fuerza, Iria abrió un poco la puerta y gritó: «Rin, tengo una sorpresa para ti». Se escuchó un ruido extraño desde adentro, antes de que Tosaka, increíblemente irritada, gritara: «¿Qué estás haciendo en mi casa, Iria?». «Estoy un poco ocupada aquí». Shirou pensó brevemente que escuchó otra voz susurrar desde el nivel inferior, pero con el ángulo extraño y su cabeza nublada por la preocupación, no estaba muy seguro. Iria se rió y abrió la puerta más. «Bueno, tengo una sorpresa para ti. Shirou ha vuelto y lo tengo aquí conmigo». Claro como el día, Shirou escuchó dos voces separadas que gritaban su nombre con distintos grados de excitación. De repente, se escuchó un jadeo y la voz de Tosaka regresó con pánico. «Espera, Sakura, te estás moviendo demasiado». Su grito fue toda la advertencia reunida antes de que sonara una explosión desde adentro. La fuerza de la explosión invisible fue suficiente para sacudir toda la mansión y enviar una ola de humo por la escalera poco iluminada. Las dos chicas gritaron casi al unísono y Shirou no pudo evitar que su instinto hiciera que su cuerpo se lanzara hacia Iria. Saltando por las escaleras de 3 en 3, llegó al final y encontró a dos chicas conocidas sentadas de espaldas.
Estaban cubiertas de hollín y partes de sus atuendos ardían o habían desaparecido por completo. Entre ellos había un dispositivo que Shirou nunca había visto antes. Varios embudos de vidrio suspendidos sobre un orbe de vidrio, conectados con tubos flexibles que podían ajustarse para manipular la velocidad del flujo. Todo esto estaba suspendido sobre una placa de piedra con un cristal particularmente grande que iluminaba la habitación con una luz azul real. Al menos, eso es lo que habría visto si la explosión no hubiera destruido todo. Fue solo gracias a lo reciente de la explosión que pudo ver la imagen completa en su mente a través del trazado. Lo que quedó en realidad fue un retorcido montón de vigas de metal utilizadas para suspender la nave anterior y una sorprendente cantidad de vidrio esparcido por todo el taller. Rin gruñó y se frotó la cabeza mientras un hilo de sangre brotaba del otro lado, donde se había incrustado un pequeño trozo de cristal. Una gran parte de su ropa había sido quemada o arrancada y múltiples laceraciones cubrían sus manos. Te dije que este era un proceso delicado, tienes que estimular suavemente la esencia. Sakura parecía estar en mucho mejor estado, solo le faltaba el hombro del vestido y no tenía heridas visibles. Lo siento Rin, solo me emocioné. Sakura levantó la cabeza pero después de ver a Shirou, rápidamente se dio la vuelta. Frunciendo el ceño en parte por la confusión ante la reacción, decidió tratar primero a la parte herida, moviéndose casualmente hacia Rin y arrodillándose a su nivel. Ni siquiera un hola. Rin lo miró a los ojos por un momento antes de resoplar con altivez y darse la vuelta. Ya que distrajiste a Sakura, debería culparte por todo esto. Lo miró y su rostro se suavizó un poco. Pero es bueno volver a verte, mi despistado sujeto de prueba. Asintiendo, le arrancó el trozo de cristal de la cabeza y le aplicó un trapo para aplicar presión sobre la herida y absorber la sangre. Me sorprende que no lo hayas hecho. ¿Qué pasa con el cabello? Preguntar por mi pelo, terminó, dejando escapar un suspiro exasperado. En lugar de intentar explicar que una aristócrata de la Torre del Reloj lo había visto y lo había obligado a cortarse el pelo, optó por algo mucho más simple. Simplemente decidí cortármelo. ¿Tomaste mi idea y trataste de mezclar la alquimia y la hechicería con gemas? Preguntó ella en voz baja, bajando las escaleras con dificultad. Funcionó. Rin se giró de ella para mirar con enojo a Sakura, que ya se había levantado y estaba a punto de agarrar una escoba para limpiar todo el vidrio. Creo que sí, pero tendré que probarla de nuevo antes de poder estar segura. Rin se volvió hacia Shirou y pareció un poco más complacido. Pensé que no volverías hasta el final de la próxima semana. Tuve que irme temprano, era demasiado peligroso quedarme, resumió, retirando la mano para ver si la herida aún sangraba. Tendrás que contármelo todo más tarde. Por ahora, deberíamos terminar con algo aquí y ahora. Deslizó su mano debajo de la de él para mantener el trapo sobre su cabeza, la chica se puso de pie con su ayuda y llamó la atención de Sakura. Pareciendo entender, la chica se paró al lado de Rin y miró tímidamente los pies de Shirou. La Tosaka se había sonrojado incluso antes de decir una palabra, pero su voz se mantuvo segura mientras hablaba. Shirou, Sakura y yo hemos considerado nuestra relación y hemos decidido ser hermanas. Rin agarró la mano de Sakura, entrelazando sus dedos y produciendo un chillido incómodo de la chica. Mirando hacia Shirou con una cara tan roja como la camisa de Rin, Sakura logró hablar. Vamos a compartir a Senpai para que él no tenga que elegir. Shirou regresa a Japón y finalmente podemos ver cómo se hace realidad el acuerdo que las dos chicas Tosaka habían hecho antes de que todo se complicara. Al menos ya no tiene que elegir entre una u otra. Aprecio que todos dejen comentarios. Me dicen lo que les gusta ver y las cosas que puedo cambiar, puntos de vista, información que se cuenta, las puedo cambiar para brindar la mejor experiencia. Desafortunadamente, la trama en mi mente no va a cambiar, así que estás a mi merced en ese aspecto, Eso es todo por mi parte, recuerda agregarlo a favoritos, seguirlo y dejar una reseña, amable o no. Siempre estoy ansioso por ver lo que todos ustedes piensan.